if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión, gentita, aquí para el canal. Bueno, gente, me equivoqué una parte en el título del directo. Puse despertar de Rimosos, gente. No me había dado cuenta justo cuando estaba leyendo los comentarios. Me dicen y me hacen dar cuenta, gente. Pero bueno, con un pequeño error, gentita. Un saludo para todos, espero que se la pasen muy bien. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Y sin duda, gentita, pues vamos a cambiar el insecto, más que todo para aquellos que todavía están aprendiendo del juego y pues algunos no saben por qué se ataca la marmota, porque hay que hacer tipo de configuraciones cuando ya existe la posibilidad de subir los niveles de los insectos, etc, etc. Y ustedes ya saben que el tema de hacer el máximo daño hay que sacar el máximo potencial, tanto de los insectos. Las hormigas especiales, sin duda, aquí en este evento es de las más importantes.
Pero gente, hay un tipo de unidad que ustedes ya saben que es las arqueras. Las arqueras siempre van a dominar en el tema del PvP en eventos, gente. O sea, contra ellas no puedes hacer mucho, es lo que hay, gente. Así que para que lo pillen, esto es bien importante, ¿vale? Un saludito para el buen Pincho, Alexander, Abaddon, Easy, el buen Santagar, Binary Beat. Uy, el buen Strones, gracias por hacerte miembro del canal, crack. Un saludito para ti. Strones, no te olviden, los que se hacen nuevos miembros del canal me escriben por Discord para añadirles al grupo de WhatsApp, ¿ok? Un saludito para el buen José Villasmil, Carlos S, el buen Scott, el buen Alexander, JC Calixto, el buen Antoine, el buen Dan, de Jex. ¿Quién más me falta? El buen Edmundo, muchas gracias por estar acá. José Moreno, ¿cómo estás? Oye, mañana hay revisión de cuentas. Sí, vean, hoy tenía planeado hacer el sorteo de los miembros del canal, pero lo voy a dejar para mañana porque usualmente cuando hacemos ataques de la marmota suele durar un poco las transmisiones, ¿vale? Entonces lo haríamos el día de mañana, ¿vale? Para que esté todo ok. Y bueno, como es día de mañana, domingo, gente, ya es todo más tranquilo. Carlos Vargas, ¿cómo estás? Un solito para ti. El buen Dub, bienvenidos a todos, gentita. Bueno, de una vez vamos a buscar el buen Bugatti, a los tiempos que lo veo, el buen Bugatti, bienvenido, crack. Vamos a buscar una marmota, gente, que nos pueda tal vez guiñar el ojito y que nos pueda llegar a tope, gente. Tony, ¿revisarás mi cuenta? Extrones, claro que sí. Verás, los que son miembros del canal usualmente, yo suelo ayudarlos un poco más, podríamos decir, un horario en el que tú puedas, no hacerlo en directo, más bien un horario donde tú te acoples más y quedamos un cierto horario, cierto día, para hacer la revisión de tu cuenta por Discord y tú me compartes pantalla. Suele ser un poquito más interactivo. Los que son miembros del canal, pues suelo ayudarles en ese tipo de cosas. Dice Tony, aún no hago mi marmota. Me conviene más chinche 6 estrellas, despertar 40, armadura dorada, despertar 30, cristal 7, despertar level 20 o chinche o rimosos cristal. Te diría que pruebes, ¿vale? Te diría que pruebes. Me han dicho que 3 hormigas de rango de daño en la misma formación como que se vuelve un poco inestable, pero sería de probarlo porque en tipos de cuentas funciona de diferente manera. Abaddon, yo te diría, prueba unos 10 ataques primero con cristal, luego cristal primera línea, luego chinches de segunda y rimosos de tercera. Prueba así, ¿vale? Y si no, pues cambiarías las chinches por coraza dorada en otros 10 ataques, ¿vale? Como tú quieras administrarlo para que lo veas. Yo quisiera hacer esas pruebas, pero como no me ha salido la rimosos es lo malo. Tengo en la cuenta de Naret la rimosos, pero ahí pues tiene la hormiga fluorescente que es mucho más fuerte. Y entonces no hay cómo hacer prueba ahí, más que todo por no afectar el daño de la cuenta, ¿no? Tony, ¿cómo estás? Albert, bienvenidos. El buen Gabriel Salazar, bienvenidos a todos, gentita. El buen Alex Lave. José Guerra, bienvenidos. Steven Mesa dice, Tony, me daría vergüenza crecer mi cuenta, dice, porque no sé, es como preferir jugar en cuentas. Con tal que sea 25 ya se puede hacer una revisión justa, les diría. Tony, ¿me podrías ayudar con la evolución de meteoritos usar en PvP? Usarla en PvP es de esta manera, crack, ¿vale? Usa esta configuración en PvP. Déjame ver en directo si se ve, si se está viendo. De esta manera, a ver, hazla en PvP, ¿vale? Este es mucho mejor, así. No importa el orden en que pongas estos de aquí, esto no influye, ¿vale? Puede estar este acá o este acá, pero de principal tienes que poner este nuevo meteorito. Hasta que desbloquees la nueva actualización que hubo del cuarto meteorito, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Dice, como dato, la Rimosos me salió en el trébol. Ay, 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 qué suerte te diría. Anderson Quiñones, ¿cómo están? Bienvenidos. Tony, cuando tengas tiempo muestra cómo debe ir los talentos del avispón para mixto. Voy a hacer la locura de quitar 34 niveles de Flor Diablo. En mixta el avispón es súper mejor. Obviamente para formaciones full arqueras las vas a vencer muy fácil, ¿vale? Verás, de una vez, creo que tú eres el que me escribe por Discord, ¿verdad? Listo, ahorita mismo te la hago, verás. Hay configuraciones muy diversas del avispón. Se juega muchísimo a la rama azul más que todo si es PvP. Rama esta, por decirte la rama roja, te voy a dar una configuración PvE y PvP, ¿vale? Si tú mides toda la cantidad de talentos que le debes invertir a la rama roja, te va a ser muy caro por las bonificaciones que da y por los puntos que quieres obtener, ¿vale? O sea, hay una cierta cantidad de puntos que le inviertes y son las mejoras no tan altas. Para llegar a unas mejoras muy buenas tendrías que gastar muchísimos puntos de talento
En cambio, la rama habilidad te ofrece más bonificaciones con menos puntos gastados, ¿vale? Entonces, comencemos por PvP. En esta rama CAC, en PvP sin duda tienes que sacar el ataque de habilidad de hormiga especial. Este es el más importante, ir por todo ese camino y llegar acá. Prácticamente ya esto de acá que dice daño causado, esto que dice defensa, salud, que eso es muy bueno, y esto pues ya son atributos que tú quieres más o menos invertirle, pero sin duda este es el más importante. También podrías buscar este de ataque, pero gastarías muchos puntos para llegar a este de ataque y sacarías uno de vida, que más que todo en el PvP no buscamos tanta vida. Mejor ir por esta rama de talentos de este lado, ¿vale? Esta es más enfocada a PvP, pero te voy a dar ahorita la configuración PvP. Es subir todo esto y luego irte por esta rama, ¿vale? Vas de una a esta de acá de una, es ir primero a este punto de acá, luego ir todito este camino hasta este punto de acá, porque aquí recibes daño de habilidad adicional a todos los equipos, ¿vale? Luego irías por esta parte de acá, déjame ver por aquí, creo que había otro que era de daño de habilidad. Por ejemplo, aquí hay daño de habilidad de todos los equipos, sin duda llegar aquí. Lo importante es llegar aquí y llegar aquí. Creo que con 34 niveles te alcanza para llegar aquí, acá y llegar a tope acá, en PvP. Si te sobran unos pocos talentos más, busca los que te den ataque, ¿vale? Vas por ahí, busca los que te den ataque. Por acá también sacas 2 puntos de ataque. Eso sería para más daño, ¿vale? Ahora, en forma PvP, y es otro tema, yo en PvP no recomiendo mucho ir por el ataque de habilidad de la hormiga especial, porque eso se nota más en PvE. Sí hace efecto, es cierto que puedes hacer daño y todo eso, pero si te enfrentas a una formación mixta con un insecto que tiene muy subido la defensa y la defensa de habilidad, este ataque de habilidad se queda un poco corto. Muchas de las veces también las guardianas tienen resistencia a ataques normales y críticos, y subirle el daño también se reduce, pero usualmente no hay muchos talentos en las guardianas que esté enfocado al ataque normal. Más que todo está enfocado a reducir daño de habilidad. Entonces por eso es que no me gusta recomendar mucho que vayan a full ataque de habilidad de hormigas especiales, ¿vale? Para que lo vayan subiendo. Pero sin duda yo les diría, PvP, vayan a tope y tienes que sacar el de vida y el de daño. Esto sí te tienes que ir por este lado y nada más. Aquí ya no busques nada más. Tienes que ir por este lado, sacas salud y ataque. Listo, hasta aquí paras, ¿vale? Y luego te irás a esta rama de acá. Aquí lo que vamos a buscar a tope crack es el máximo de vida posible. Ya no es el objetivo buscar el daño máximo como lo que nosotros buscamos en el PvE, ¿no? En el PvP lo que nosotros buscamos es más supervivencia. Tener más hormigas hasta que termine la batalla. Entonces sería ir aquí. Sacas la salud primerito en este punto. Y un dato curioso, en el avispón esta rama de aquí te da más salud que en esta. Y acá como gastas menos puntos sacarías la mayor cantidad de salud que en esta rama de acá, ¿vale? Por eso es que no le recomiendo ir mucho más para acá porque gastarías muchos puntos. Entonces sería ir a este punto de acá para sacar ataque y vida al mismo tiempo. Luego más vida acá y creo que vida tenía aquí. O déjame verlo dónde. Acá es el otro punto de salud. Tendrías que ir acá y ir todo hasta esta parte de acá. A partir de aquí ya no hay más puntos de salud y lo que tú buscarías ya es tal vez ir por unas habilidades de estas, pero con 34 puntos tal vez no te daría mucho, ¿vale? Yo con 39 muchas de las veces voy justo con los talentos, entonces ahí verías lo que realmente te conviene a ti, ¿no? Pero lo más importante, sacar el máximo de vida en las dos ramas es lo importante, para que tengas el tope de todo lo que te ofrece tu insecto, ¿no? Entonces eso sería más que todo. Información mixta, a las guardianas les va súper bien el tema de la vida, crack. Dice, tenía más de un año que no juego para ver si me gustan tus videos aún. Dice, a veces extraño mis guardianas. Iván, te agradezco mucho el apoyo porque te pases por acá. Algún rato si quieres volver, adelante, crack. Vamos ahí. Dice, hola Tony, un saludo a mi esposa Chatita. Venimos regresando de Cancún. Uy, se fueron unas pequeñas vacaciones, me imagino. Un saludito a tu hermosa y bella esposa Chatita, crack. Dice por acá, Tony, ¿debo mejorar para hacer un buen daño a la marmota? Claro que sí. Ya te voy a dar especificaciones de qué es lo que debes hacer más que todo. Tony, ese mapa en el que estás, ¿qué evento es? ¿Lo nuevo de la isla perdida? Es el evento de la selva frondosa, gente. ¿Vale? Es el tercer evento que hay actualmente en el juego, ¿no? Ya saben que va a haber un próximo evento, que es el cuarto evento de temporada, que es la jungla, así que es lo que vamos a ver. Hola Tony, ¿podrías saludar a mi hija Yami? Un saludito a tu hermosa y bella hija Yami, crack. Y si me está viendo aquí en directo,
Sin duda, mira, tiene un gran papá. Michelle, ¿cómo estás? ¿Crees que pueda llegar a un G a la marmota? Esta vez no tengo seguro, gente. No estoy muy seguro si va a llegar a un G. Pero se supone que el despertar mejora la cristal en cierto sentido. Así que hoy lo veremos, ¿vale? Tony, ¿el escorpión rojo es mejor que el emperador? Sin duda que sí, crack. Te da más ataque de habilidad y el efecto de envenenamiento proporciona mucho a la cristal dorado y enterradora, crack. Dice, ¿saben si le dieron nerf a la muerte porque no activa como antes? Eso me han venido diciendo desde que hubo la actualización que añadieron el despertar de la Berserker. No estoy muy seguro si es que es cierto del todo. Puede que sea mala suerte también. ¿Cómo estás, Juan David? Hola, Tony. Una pregunta. ¿Cómo le hago para subir los atributos de mis hormigas soldado? Los tengo a 630 y de ahí no sube. ¿Cómo hago ahí, bro? Verás, Juan David, tienes que tomar en cuenta que este juego, todo lo que te proporcione mejoras, etc, etc, todo parte desde la evolución, ¿ok? Hay un punto donde a la hormiga, ¿ok? Hay un punto donde la hormiga, si ya la tienes nivel 50 y le tienes todas las habilidades en nivel 10, ya no le puedes subir más daño, ya no se puede subir más, a menos de que le sigas subiendo estrellas para que siga subiendo el daño de la hormiga, porque las estadísticas, crack, tienes que tomar siempre en cuenta las estadísticas para que vayan subiendo. Hay ciertos talentos que se notan la subida de esas estadísticas. Por lo menos, mira, cuando se habla de habilidades, las habilidades no suben estadísticas. Las habilidades prácticamente solo son mejoras cuando una hormiga activa habilidades y mejora el daño de esa habilidad, nada más. En cambio, si tú quieres ver que una hormiga sube estadísticas, tienes que mejorar la habilidad 3, la habilidad 4, la habilidad 7. Estos 3 tipos de habilidades que tiene una hormiga prácticamente son las mejoras en atributos que te proporciona. En nivel 50 y teniendo las habilidades en nivel 10, como lo estás viendo aquí, te da de base estas estadísticas. Mira, en nivel 10 estas estadísticas. Si quieres subir la hormiga a nivel 20 en cada habilidad, necesitas sacarles estrellas. La primera estrella mejora estabilidad, la segunda esta, la tercera esta. Tercera y cuarta estrella necesitarías para que te suba más defensa y daño. Y si quieres que suba más vida, en este caso la arquera delgada como te sube vida, pues la séptima habilidad es la que debes subir, pero tienes que tener 7 estrellas. Y si eres un jugador que recién va empezando, todavía no tendrías la oportunidad de sacar estas estrellas en estas hormigas. Por ejemplo, una de estas, mira, tiene 7 estrellas y tiene el máximo de bonificación posible. Otro punto importante, desde ese punto, cuando una hormiga llega a 8 estrellas, ya no puedes subirle más estadísticas. Lo que gira en torno aquí es que en la evolución vas a seguir desbloqueando poco a poco más mejoras. Aquí también hay un límite, esto es conforme pase el tiempo. Luego tendrías que ir al tema de la flora mutante, mejorar estadísticas. Prácticamente todo esto mejora las estadísticas, crack, ¿vale? Espero que haya resolvido tu duda para que lo tomes en cuenta. Prácticamente todo lo que te sube estadísticas y lo que sube en gran proporción, en un gran porcentaje, el daño, defensa y vida de tus hormigas, es la flora mutante, crack. Todo, la gran cantidad de mejoras que puedes recibir en tus reportes y estadísticas cuando te enfrentas a otros jugadores para subir en gran medida, es aquí. Tienes que subir célula, gen, bacteria, hongo. Todo esto difiere muchísimo. Esto es lo más importante para sacar muy buenas estadísticas, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Dice, consulta, tengo flor diablo nivel 27 y 8 estrellas. Tu ayudante mantis dorada, 8 estrellas. Pero el siguiente insecto, ¿consigo la araña o me voy con guardiana? Ya que tengo... sin duda tienes que sacar la araña corona de llamas, el manco. Sin duda. Sin duda, crack, tienes que sacarlo. Sin duda tienes que sacarlo. Solo... Y vamos con el tema de hoy, gente, que es el tema del PvE, ¿vale? Bueno, aquí vamos acá. Listo, gente. Relleno esto. Tony, ¿qué tengo que hacer para que revises mi cuenta? Tienen que escribirme por Discord y me dejan sus datos de su cuenta. Si es que está vinculado a un correo Gmail, tu contraseña y el correo electrónico, y ingresamos ahí en el directo mismo. Porque a veces pide códigos cuando tienen asegurada la cuenta. Para que lo tomen en cuenta, ¿vale? ¿Cuántos puntos de talento del insecto te dio al subir de 39 a 44? Creo que me dio como 5 o 6 más o menos. No fueron muchos. Dice, Tony, vas a ver la pelea del otro día será. Otro día más bien sería, Michelle. Lo que pasa es que está difícil entrar en tu cuenta. Lo que pasa y lo que sucede es eso. Está difícil y a veces hay que tener tiempo para que se vea bien eso.
Bueno, vamos por acá, gente. Ahora sí, verán, hay que tomar varios puntos en cuenta. Uno de los más importantes aquí, gente, es cambiarse a la clase invasora, ¿vale? Muchos preguntan, Tony, ¿por qué nos cambiamos a la clase invasora? Ya que ustedes lo único que deben hacer ataques a la marmota o a cualquier evento PvP donde necesiten hacer bastante daño es hacerlo con la unidad pro, ¿vale? Siempre la unidad pro, ya que como ustedes saben, la bonificación de la clase afecta a esta marcha, ¿vale? Clase de invasor activada, esta tropa tiene ataque y defensa adicionales al invadir otros hormigueros y saquear ligamasa, ¿vale? Eso es un dato curioso también, si tú quisieras tal vez, tienes granjas, robarles ligamasa a las granjas, estamos hablando de la miel, que es otro de los recursos más complicados de conseguir al inicio del juego. Si quieres sacar este tipo de recurso a las granjas, tienes que cambiarte a invasora. Y también te da otras proporciones de invasión, como robar más recursos también. Esto es importante, la invasora. Y sin duda te da una bonificación alta porque te sube más ataque, ¿vale? Aquí lo van a ver. La invasora te va a dar carga de la tropa. Te va a dar 40% en PvP, esto es muy bueno. Y bueno, aquí no dice, pero lo que te sube, gente, es 25 más de ataque y 25 más de defensa, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, es importantísimo. Luego no se olviden activar la bonificación de ataque, es la más importante. Yo suelo activar la defensa también porque al mismo tiempo quiero aprovechar el ataque y la defensa al mismo tiempo para estar ahí en mina medio fuerte, gente, más o menos, para que lo tomen en cuenta. Tony, para una pro de transportador, ¿sirve enterrador cristal rimosos? Sí podría servir, solo que ya sabes, por el meta actual de evasión es más coloratos que la enterradora ahorita, te diría. Enterrador es meta un poquito pasado ya, si es que ya vas un poco adelantado ya. Ayer justo me salió una inflata y la puedo... Buena, dale a tope, crack. Sin duda, pues... puede que esa hormiguita funcione con otros combos también. Pero sin duda la inflata va de lujo con la bombi, gente. ¿Vale? Listo, gente. Una vez hayamos activado el tema de la clase, bonificaciones, lo que nosotros buscamos es el máximo daño posible. Nos tenemos que ir a las reformas. Esto, gente, no todos, si es que tú vas empezando en el juego, todavía no te va a aparecer hasta que tu servidor esté listo y empiece a aparecer el evento del pangolín, ¿vale? El evento del pangolín, uy, ya se terminó, prácticamente les hubiera mostrado. Pero este evento del pangolín, cuando llega a tu servidor, se te va a desbloquear un nuevo edificio donde lo vas a construir y se llama estanque de reforma de soldados. Cuando ataques al pangolín y cuando hagas los 500 puntos de activación te van a dar los cofres de reforma de soldados, que esto es bien importante, ya que cuando los abres te da la posibilidad de mejorar los 3 tipos de soldado también. Y no solo es el caso que puedes subir ataque, vida y defensa, sino que hay ciertas reformas que, como hay una de estas, que puedes hacer más daño a la marmota también, ¿vale? Voy a abrir algunas reformas, ¿vale? A ver si puedo subir un poco más de daño en las transportadoras. Esto también a la final es aleatorio lo que te puede salir. Tema de reformas. Yo lo tenía ahorrado. Miren, me he olvidado de abrir. Usualmente suelo abrirlo cuando es marmota, gente. O sea, cada 2 semanas aproximadamente que es. La marmota, como ya saben, suele llegar 2 veces al mes. Porque sucede cada 2 semanas. Entonces es cuestión de esperar nada más. Listo, gente. Ya abrí todo. Voy a dejarlo ahí unos 3. No hay problema. Vamos a ver si podemos subir algo. Este es ataque, sí, miren, podemos subir de 69 a 73. Este es un daño un poquito más adicional, si te ayuda y está ok. Podemos subir también la marmota. Vamos a subir de 10 a 10.6. No es tanto, pero algo debe hacerse, gente. Algo debe hacerse. Bueno, el ataque de invasión no entra en juego mucho a la marmota, gente, pero lo mejoremos por si acaso. Listo. Vamos por acá. Luego he hecho una vez la configuración. Esto también, el tema de las mutaciones se desbloquea en sus servidores a cierto tiempo, así que nos adelanten poquito a poquito. Yo usualmente al tema de la cristal dorado le tengo la habilidad de ataque. Prácticamente ese es más daño de habilidad a la hormiga cristal dorado. Esto le tienes que equipar a la hormiga de más daño y más daño de habilidad que tengas en tu formación. Sea una saltarina, si es que vas empezando, si te salió una hormiga de la muerte, le equipas y así sucesivamente, que es lo más importante, ¿vale? Y les diría que eso sería lo más importante al momento de recibir mejoras y eso, ¿ok? Ahora buscaremos una marmota, gente. Usualmente hay marmotas que suelen dar suerte. ¿Por qué digo suerte? No solo es usar la hormiga que te dé más bonificación de daño y esto, porque, como ya saben, este juego es muy random. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de formación es PvP, o sea, aunque te enfrentes a un jugador muy fuerte,
y tú siendo un poco débil puedes ganarle si es que tienes suerte en activación de habilidades, ¿vale? Hay veces que en la marmota esto también aplica. Una semana puedes tener mucha suerte y romper tu récord y en la siguiente semana puedes tener muy mala suerte y que tus hormigas no activen mucho. Suele pasar, gente, es lo más común, así que tranquilos, ¿vale? Me voy a posicionar por acá. Ah, me estaba olvidando otro punto importante. El tema del insecto, gente, ¿vale? Ahorita mi insecto lo tengo PvP. Lo que voy a hacer es ir a resetear los talentos, ¿vale? Lo voy a resetear y lo voy a colocar forma PvE, ¿vale? No PvP, lo tenía forma PvP, así que vamos PvE. Lo que nosotros buscamos, gente, es ataque de habilidad de hormiga especial. Esto a tope, eso sí, no se olviden. ¿Listo? Vamos a buscar el daño de habilidad, pero ahí había un punto donde era más enfocado daño de habilidad de todos los equipos. Era este. Un poquito mejor. Hay otro que es un poquito más cercano, que es este, daño de habilidad de todos los equipos. Todo esto, gente, en PvP, todo lo que sea daño de habilidad, tienen que mejorarlo, porque mejora las habilidades más que todo. ¿Listo? Le demos un puntito a la mejora del centro. Esto es más PvP, pero si es que tuvieras la suerte, harías un poquito de daño con esa alineación, ¿vale? Por acá dice, cuando las hormigas especiales lanzan habilidades activas, el daño de habilidad causado. Esto también mejora el daño de habilidad, pero he visto que mejorar estadísticas es mucho mejor que darle a las habilidades. Así que vayan pensándolo de esa manera. Por acá nos da salud, no nos conviene tanto. Ataque, si nos conviene, mejoremos 2 puntitos. Por acá veamos si conseguimos otros más de daño. No, más bien mejoraría ataque acá, que son 2 puntos más. Aquí le daría que dice daño de habilidad de todos los equipos aumenta, pero el daño de habilidad tomado también. Entonces voy a mejorar el daño de habilidad también y lo dejaría en un 6. Prácticamente ahí me gasté todo, gente, ¿okay? Y ahora tengo modo PV, todo enfocado al daño. Lo colocamos ahí. Ah, me voy a olvidar casi de los ascensos. Esto usualmente me suelo olvidar, pero ahora ya me acordé con la... Perfecto. Vamos a rellenar las formaciones. Ahora sí, vamos a colocar las hormigas especiales indicadas para el evento, más que todo para el ataque. Ya subí mi chinches a estrella roja, así que vamos a ver un bufo adicional. Vamos a colocar chinches de última y coraza de segunda, a ver si que nos logran activar. Y tendríamos la configuración lista. Antes de hacer los ataques, no se olviden, como aquí el buen Patrick nos recomienda, activar la frambuesa, ¿vale? Muchos preguntarán, Tony, ¿para qué sirve la frambuesa? La frambuesa, gente, más que todo es una bonificación, ¿ok? Es una bonificación de puntos que te suele dar en eventos, que es del evento de zona de guerra más poderosa, ¿vale? En el primer día es día de construcción. Cuando tú construyas y cuando esté por terminar la construcción, activas la frambuesa y la cantidad de puntos que te da por esa construcción se multiplica por el 100%. Es 100% más de puntos que te suele dar con esta frambuesa, ¿vale? Hay la frambuesa normal, que esta es la que consiguen ustedes. Si tú quieres conseguir la frambuesa avanzada, es prácticamente combinar 4 de estas, como lo vamos a ver. Combinas 4 de estas y te da una frambuesa avanzada. Entonces voy a transformar las 434 y me da 108, miren. Tengo 1703. Prácticamente con el tiempo esto les va a sobrar, gente. Así que es lo normal. Cogen, activan. ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Los dos duran 30 minutos. Uno es que la frambuesa normal solo te va a dar un bufo del 50% más de puntos. Y la avanzada es 100% más, ¿vale? Entonces vamos a usar la avanzada. Si quieres ver que ya está activado, vas a ventajas de hormiguero y prácticamente vas aquí a ver que la frambuesa está activada. Solo que dura media hora, así que tienes que tomar en cuenta eso. Vamos a agrupar. Ya tenemos la formación de hormigas especiales. Listo. Y vamos a hacer la agrupación, gente. Y eso sería todo para que tomen en cuenta. Tony, ya me diste los consejos para hacer más daño a la marmota. Si sí me los vuelves a decir es que se me viva la internet. Te diría a José que veas el directo de nuevo. Retrocede un poquito en el momento que se te fue el internet. Retrocede un poquito y luego vuelves. Para que ahí estés observando un poco más el directo, te diría. Dice, cómprala de $1 y dice, y te despreocupas. Y te despreocupas una semana. Bueno, miren, es cierto. Hay un paquete, lo que dice el buen Tokarashi, ¿cierto? El de suministro de guerra. Hay otro que vale $1 prácticamente. Podría comprarlo, gente. Esto te da 50% más de buff. Esto significa que esta frambuesa que tú compras a $1 es permanente durante una semana. Y para todos los eventos de la semana te dan 50%. Es como una frambuesa normal.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si compras esta, tienes esta bonificación más la bonificación que puedes activar. Si tú activas una frambuesa del 100%, más esta tendrías 150% más. Prácticamente harías más puntos en el evento de zona de guerra más poderosa con esa frambuesa. Pero que yo no la quiero utilizar, gente, lo normal, ¿no? ¿Cómo estás, misterioso? Bienvenido, Wistances. El buen Tokarashi que se reporta por acá. Tony, llegué uy, ya llegaste un G con la Bombi, Berserker y muerte. Vaya, Dios, crack. ¿Qué tal la Berserker? Imagino que ya le sacaste despertar, ¿verdad? ¿Qué tal la Berserker, crack? Tony, ¿qué es mejor? ¿Comprar una apariencia de hormiguero o un insecto cuando llegue el evento de marea alta? No, sin duda el insecto, crack. Sin duda sería mejor el insecto. Dice Tony, ¿algún tip para que sube el insecto del nuevo release? No quiere subir. Si quieres subirlo con el 50%, es difícil, te diría. Mejor espérate un tiempo y súbelo asegurado. Es lo que toca. Una pregunta, bro. ¿Cómo puedo cambiar mi cuenta de Android a iOS? Esto es muy importante. Muchos también suelen preguntar esto. Misterioso, tienes que ponerte en contacto con los administradores del juego, con GM. Prácticamente vas acá, crack. Vas acá. Vas a GM. Contactas con GM. O prácticamente puedes ir al Discord oficial del juego. Abres un ticket y les preguntas ahí tu situación. Ellos te van a decir que sí se puede hacer, solo es una vez por cuenta, pero es falso. Puedes hacer las veces que tú quieras. El tema es que tienes que demostrar que tu cuenta es tuya. Ahí te dicen una verificación de datos para que tú les proporciones y así averigüen que esa cuenta que tú estás administrando es tuya. Y así puedes hacer el cambio. Solo ten en cuenta que una vez hagas el cambio de Android a iOS, ya solo va a funcionar en iOS y así sucesivamente, ¿no? Urubu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Perfecto, hagamos otra agrupación. Luego vemos los daños que hicimos, gente. Tony, ¿cómo consigo el segundo ayudante del insecto? Es comprando. Por ahora, crack, el compañero este de aquí, por ahora solo se le puede sacar comprando, ¿vale? Siendo free to play, gente, no creo que hasta el momento alguien tenga el ayudante pasado en 8 estrellas. Prácticamente es imposible al momento o al día de hoy. Solo los más pay to win del juego ya tienen el nuevo ayudante. Bueno, el anterior ayudante 8 estrellas, por eso sacaron el nuevo ayudante. Así que por ahora sacar el segundo ayudante tienes que pagar, crack. Mr. Ken, gracias por suscribirte, bienvenido. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido. Acabo de llegar, dice, acabo de llegar. ¿Ya pudiste llegar a un G? Todavía no, estoy haciendo los ataques. Todavía no veo los reportes. Mi Berserker activó 21 habilidades. Ay, 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 gente. ¿Solita, Ares? ¿Solita? ¡Qué god! Tony, lo más probable es que en diciembre sea miembro de tu canal para que revises mi cuenta principal. Dale, Slayer. Aunque no seas miembro del canal, podremos revisar tu cuenta en ¿cómo es esto? En transmisiones. Solo que ya saben, si son miembros del canal, yo suelo hacer una revisión un poquito más, podríamos decir, mucho más amigable para que ustedes, cualquier pregunta que tengan, sea directa a su cuenta más que todo. Usualmente en transmisiones suele ser un poquito más generalizada, ¿no? Vamos a ver, de 3... ¡Ay, gente! ¡Se logró! ¡Se logró! Mucho tiempo llevaba esperando esto, gente. Se logró, gente. El despertar de la cristal dorado está roto, gente. Se logró, gente. Dice, a mí la Berserker se me duerme casi siempre, ya veo. Eso es lo que hago, dice, para que sea más pacífico y no batalle. Entiendo, Slayer. Dale, dale, crack. Entonces no hay problema. Mira, el primer ataque fue 910. 10, 13, 11. Bueno, aquí no hubo una buena activación que digamos, pero ya es algo. Acá fue 823, 12, 7, 11. Miren esta coraza dorada. Aquí para haber llegado a un G, sin duda la coraza dorada debió haber activado algo muy bueno. 16. Mira, esta coraza dorada se sigue durmiendo. Más que todo es gracias a la cristal dorado, gente. Es más que todo gracias a la cristal dorada. Está muy rota con el despertar. En PvP se nota mucho. Necesito sí o sí gente que me tiene que salir rimosos. Bueno, es cierto, subí la chincha esa estrella roja y también subió el daño, es cierto eso, gente. Solo que la coraza dorada sí suele dormirse, gente. Qué god, ahorita sí voy a actualizar. Este va a ser mi nuevo récord, gente. El último récord que tuve que fue 969, fue en esta fecha, gente.
Prácticamente fue el 13 de octubre. El 13 de octubre. Y ya para noviembre, casi terminar noviembre, llegamos al 1G, gente. Qué bien, qué bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Estuvo bien ese 1G. ¿En qué posición me quedo? En quinta, gente. Es que aquí ya hay buen nivel. Por lo menos hice un G, gentita. Vamos a ver si logramos superar un poquito más ese 1G. Tony, ¿tu configuración de evolución de meteoritos es la mejor? Creo que es la que todos usan, te diría. No creo que es... Bueno, diría que por tema de reportes y administrando bien cuánto daño hace, esta sería la mejor, ¿vale? En tema de daño. La gran mayoría usa esta. Bueno, en tema de pay to win ya cambia la cosa porque ellos como tienen, no sé, un despertar, ¿qué digo? Un despertar, un meteorito dorado, pues utilizan el dorado aquí como principal porque le da más bonificaciones hasta que logren subir otros meteoritos, ¿no? Dice, grande Tony, algún día voy a llegar a un mi máximo, dice. Tu máximo fue 877 millones, esperemos que hoy tengas suerte. Dale, Michelle, sin duda lo puedes hacer. Las arqueras no les cuesta mucho hacer ese daño a tope, gente. ¿Vale? Por lo menos, uy, llevaba mucho tiempo ya esperando y buscando ese 1G, gentita. La cristal con el despertar me ayudó muchísimo, llegué al 1G. Obviamente también hay que tomar en cuenta que tenemos pues el ambipligio que es muy bueno, tiene muy buen ataque de habilidad. Y sin duda la configuración de talentos ayuda también, gente. Aquí pegué mucho, un poquito menos. Es que mira, ¿qué es eso que Coraza Dorada te active 4 habilidades, gente? Es muy inestable. En mi caso, gente, no me suele funcionar mucho. En mi caso no me suele funcionar mucho, que digamos, gentita. Tony, ¿qué tan buena es la hormiga elefante de Guardianas? Comparada... De elefante, dices. Comparada con la armadura brillante. No sé cuál será la elefante, crack. O se te fue ahí mal el autocorrector. Pero te diría, armadura brillante es muy buena. Devoradora también es muy buena. Solo que, gente, no vayan a atacar en el evento de marmota con guardianas, gente. No van a hacer mucho daño. Tony, ¿por qué no la tienes en el otro despertar en verde? Yo ya la tengo desde hace rato. En verde, yo ya la tengo. Se me hace raro, Tony, que no lo tengas. ¿Tú ya la tienes en verde, dices? ¿Este despertar el nuevo? ¿Por qué? Cuenta principal no he tenido activado esto, gente. Me he olvidado de activar. Que me hago mejoras de esto. Esperen para ir a revisar. Me hago mejoras. Me he olvidado de activar esto, gente. Así se llama hormiga elefante, la nueva de Guardianas, la Pay to Win. Hablan de esta, pero no se llama así, gente. A esta le dicen elefante, gente. Déjenme mejorar esto. Hablas del anterior meteorito, dices. Tú ya lo tienes en verde. A ver, hablas de este. Déjame mejorar. Ya lo tengo en verde, me he olvidado de mejorarlo, crack. Es que miren, yo así hablándole sincero, no me ha dado tiempo en la cuenta de entrar. Prácticamente no me ha dado tiempo de entrar a la cuenta y hacer las mejoras respectivamente. Les diría, todos los recursos que he ganado en eventos anteriores los tengo en el inventario. Tendría que abrirlos para mejorar más estadísticas, es cierto. Es que me he dejado un poco la cuenta, les diría. Obviamente entro para hacer misiones, pero no me da tiempo para quedarme mucho. Este tema de la luz, gente, afecta mucho. Ahorita me doy cuenta. Mira, hay ciertas cosas que en mi cuenta no he mejorado todavía. Ahí estamos bien. Bueno, ya creo que hice lo más importante, gente. Y ahorita está en verde ya todo. Ahora sí está en verde. Cierto, por algo Michelle preguntaba. Miren, eso es bueno. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, si esa, ¿qué tan buena es? Soy arquero, pero quiero cambiarme a guardianas. 51. Apenas llegó la esmeralda, pero creo que guardianas son mejores por su silencio. Uriel, no es por solo el silencio. Las guardianas, yo te voy adelantando, Uriel.
Si tú eres de las personas que puede invertir en el juego, porque ten en cuenta, esta hormiguita de aquí es pay to win, ¿vale? O sea, la única forma de sacarse esta guardiana es en eventos, así como la hormiga abeja esmeralda, ¿vale? Te voy adelantando, las guardianas son las mejores en PvP. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí mejorar una guardiana suele ser un poquito más caro, ¿vale? Para que lo tomes en cuenta. Entonces, si tú quisieras, crack, sacar una buena bonificación y tienes el chance de invertir dinero en tu cuenta y sacarte esta hormiga, sin duda la rompes, porque esta hormiga, crack, es muy fuerte en PvP. Hasta para PvP, pero en pangolín, en marmota, si no lo utilizas. ¿Cómo estás, Unga? Bienvenido. Yo estoy igual, tener 2 horas de los cortes de luz en 3 grupos de 4 es un fastidio, si tienes más de una cuenta. Wilfran confirma, es que yo tengo como 4, gente. Tengo como 4 cuentitas. Y sí cuesta. Uy, llegué otro 1G, gente. Este pegué 1.78 y el otro 1.16. Esto lo voy a actualizar porque hice más daño. Voy a dejar de lado este, gente. Para los que van llegando, gentita, ya rompí mi récord. Ya llegué a 1G. La cristal dorado siempre... Con el despertar, lo que estamos viendo, gente, se mantiene más en 16 habilidades. Uy, la chinches también 16, gente. Por eso es que la subí a estrella roja. A mí la chinche sí me funciona. La coraza dorada se suele quedar mucho, gente. Sí, hablando en serio, no me suele activar mucho. Dice, ¿crees que vale la pena cambiarme? Porque apenas llevo 51% para las T10. Pero lleva 51% para las arqueras, ¿hablas? Si es que va 51% de las T10 arqueras, chuta, ya no valdría la pena porque son como 5 meses y medio aprox, te diría. El meteorito ayuda también, dice por acá. A ver, déjenme ver. Es que también fue activación, les diría. Por ejemplo, aquí donde pegué un G y un poquito más. El meteorito me pegó 5 con 24 millones. Acá... 4 con 20. No fue tanto el daño, lo que sí fue la activación. O sea, el meteorito algo te ayuda en daño, gente, pero no es mucho. Pero sin duda las hormigas es la activación, gente. Sí, yo superé mi récord, crack. Para las guardianas arqueras ya las tengo. Ah, listo, Uriel. Yo te diría, mira, tal vez si quisieras te agradan más las arqueras, porque es cierto, las arqueras son muy buenas también en PvP. Y hasta para PvE te van a ayudar, crack. Un consejo que te doy es que tal vez en un futuro no muy lejano que va a llegar, puedas armarte una formación mixta. Sacarte las mejores de daño en arqueras, pay to win. Y sacarte las mejores pero en guardianas melees. Ya no como guardianas como la del elefante que tú le dices. Esta de aquí, crack, es de daño. Prácticamente es de tercera línea. Más bien en tu caso, para armar formaciones mixtas, tú te sacarías las mejores de guardianas, pero melees. Estábamos hablando Caballero Negro, Ata Espinoso, pero hasta ahorita el Caballero Negro es la mejor melee que hay actual de guardianas, ¿vale? Obviamente en futuras actualizaciones o conforme vaya el tiempo van saliendo nuevos metas, van a salir saliendo nuevas melees que siguen siendo mucho más fuertes. Yo te diría, sácate cuando puedas, suele salir... cada cierto tiempo y te da tiempo para ahorrarte. Sácate la mejor de guardianas y te sacarías luego la mejor de arqueras, que en este caso sería la abeja esmeralda. Y así no pierdes el bufo de hacer mucho daño a la marmota, porque tendrías las mejores de arqueras, porque las arqueras son las unidades que hacen más daño del evento. Y en PvP jugarías mixta, teniendo la mejor de melee y las mejores de arqueras. No sé qué tú pienses, es una opción que te doy. Gabriel Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido. El 20% de daño aumentado en coraza es God, dice. De 1G a 200 millones Bueno, coraza dorada, gente, no me suele activar mucho. A mí no me suele convencer tanto. Miren, en 2 ataques más de 1G. Dios, el despertar, gente, de la cristal dorado. Estamos viendo que constantes 16 habilidades. Constantemente 16 habilidades. Uy, está muy bueno eso, gente. Me gustó. Me gustó. Esperar hormigas free to play, son muy buenas igual. Exacto, también. Las hormigas free to play también suelen ser muy buenas. ¿Qué es lo que pasa? Es que tienes que tener suerte también. En cambio, si te sacas hormigas pay to win, es para sacártelas sí o sí con dinero y sacarte las copias que quieras. Es así de simple, ¿no? ¿Es tu cuenta principal? Sí, gente, es mi cuenta principal.
Dice, ahora uso la mixta, Ata, transparente, Lady. Listo. Ah, Server 1077. Está bien esa formación. Salió la Esmeralda, pero veo que formación full guardianas con menos Evo les gana. Pero en mixta no tanto, crack. Pero es cierto. Es que mira, no puedes tener todo a la mano, ¿no? ¿Qué te quiero decir? A menos que seas alguien que tenga mucho dinero y quiere invertir mucho en la cuenta, podrías armarte lo que tú quieras. Pero si tienes el dinero justo para hacer lo mejor que tú puedas, yo te diría, ármate más formaciones mixtas, ¿vale? Qué sé yo, por ejemplo, Ata, Lady y la transparente, obviamente en PvP, siendo formación mixta, las full guardianas sí o sí te van a ganar. Porque vencen a las arqueras, ¿vale? El juego ya sabes que tiene un tema de triángulo de... Más que todo para mantener el juego equilibrado. Un tipo de soldado domina a otro y otro domina a otro y así sucesivamente se forma un triángulo, ¿no? Transportadoras más fuertes guardianas, guardianas más que arqueras, las arqueras más que transportadoras. Entonces es para que uno no sea tan fuerte o no se haga más fuerte que otro, ¿no? Entonces mantienen ese balance del juego. Ahora, tomando eso en cuenta, obviamente no puedes tener un tipo de soldado que sea fuerte en todo porque prácticamente se desnivelaría el juego, ¿no? Entonces, te doy una recomendación para que te mantengas así fuerte en PvE y más o menos en PvP. Mantener esa formación mixta es lo que te queda, Uriel. Para que lo tomes en cuenta. Lo que pasa es que si te enfocas full guardianas y sacas las mejores de guardianas, en Marmota te va a ir mucho más bajo. Y puede que otros jugadores que no les vaya tan bien en PvP, en PvE les va de lujo porque tiene las mejores de arqueras, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, si esperas a nuevos eventos que te salgan con suerte hormigas buenas y fuertes, obviamente es esperar la suerte y eso suele tardar mucho tiempo. Con el dinero te ahorras bastante eso también. Entonces, es más que todo lo que tú quieras. Es una edición que se toma ahí a tope, ¿no? Bueno, el free to play juega a lo que tiene, ¿no? Es lo que hay. El free to play ya se le hace al dolor, gente. Es lo que le sale y juega con lo que tiene, gente. Es lo que hay. Lo raro de ese valente es que las transportadoras me parecen rotísimas. Versus... Es cierto también. Mira, es que también gira en torno a qué estadísticas le subas, Uriel. Porque si te enfrentas a una transportadora rotísima con mucha vida, prácticamente sí te tumba una arquera. Aunque sea la arquera un poquito más fuerte en daño. La única forma de que puedas contrarrestar esto es que tus arqueras tengan mucha vida. Y eso es muy cierto. Usualmente transportadoras son como mitad arquera, mitad guardiana. Ahí más o menos a nivel. Por eso es que me gustan a mí mucho. Pero también tienen sus cosas negativas. Lo que hay, gente. La verdad es que a veces es muy random, dice. A veces es más fuerte que tus oponentes en estadística y aún así te ganan. Ah, exacto. Lo que pasa, gente, es que el juego juega mucho a lo random. Mucho a la probabilidad. Entonces, bien alguien bien débil te puede ganar a ti. O alguien bien fuerte no te puede ganar a ti teniendo buenas o malas estadísticas. Es prácticamente girar al entorno la probabilidad. No hay más eso. Dice Tony. A mí eso no me convence. Siempre conozco jugadores muy fuertes que cuando se ponen a invertir en mixta bajan mucho en poder de combate. No lo sé, crack, te diría. Por eso les digo, si juegan a mixta, tienen que tener inversión porque es jugar dos tipos de soldado y mejorar los dos tipos de soldado al mismo tiempo, ¿vale? Eso tienen que ponerse a la mente y decir, o sea, yo tengo que tener dinero suficiente para poder subir los dos tipos de soldado. Estamos hablando a las guardianas y arqueras al mismo tiempo. Lo bueno de eso es que si tú le subes mucho daño a las arqueras, subes vida a las guardianas. Y si le subes mucho ataque o sea ataque o vida a la arquera, le subes a la guardiana defensa y vida, que es lo que más necesitas en las guardianas, ¿no? Entonces, como que si van de la mano las dos. En tema de formaciones mixtas, ya saben, las formaciones mixtas se tuman a las full arqueras. Eso es cierto y está comprobado. Eso es muy comprobado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que si vas a jugar full free to play, dependes mucho de las hormigas que te vayan a salir, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú decides si vas por mixta o no y te mantienes full arquero. Ya si es alguien pay to win, ya se puede cambiar el tema de formaciones y ya puede jugar con lo que quiera más que todo. El límite de aquí es jugar con el dinero, gente. Ya es lo que han visto. Miren, la nueva melee que salió. Miren, este es un dato que les pongo. Hay jugadores muy pay to wins y pues Robot no se la sacó, gente, porque él no es un jugador full arquero. Él sabe lo que es del juego, gentita, y sabe que el juego está enfocado en que el mejor tipo de soldado PvP es las guardianas. El mejor tipo de soldado, comparación daño, ataques normales, críticos y daño de habilidad de todo el juego, es las arqueras.
y la mejor unidad que es más o menos balanceada, digo más o menos porque a veces el juego se desbalancea por cierto tipo de cosas que añaden. Las transportadoras tienen buen daño, buena vida, buena defensa, son niveladas, pero aún así carecen si es que un tipo de soldado de otro tipo le gana en cierto atributo. Te pueden derrotar fácilmente. Si tú tienes un meta anterior y el jugador rival tiene un meta superior, pues te vence igualmente, aunque tenga el menos estadísticas, porque es diferencia de hormigas especiales también. O sea, hay que tomar muchas cosas en cuenta. También es las probabilidades de activación, si tiene un insecto pay to win del meta, si tiene un insecto free to play, o sea, eso gira en torno a muchas cosas, gente. Es lo que hay demasiado que hablar. Nared, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Sí, crack, rompimos el récord. Rompimos el récord en mi cuenta principal. Llegué a un G. Y luego vamos con tu cuenta, Nared, porque ahí también está el despertar de la cristal. Y vamos a romper el récord a ver si da a top. Esa hormiga transparente arqueras es buena. Esta de aquí. Si hablan de esta de aquí. Sí es buena. Para el meta donde Lady todavía es fuerte, esa hormiga es muy buena. Ya cuando empieza a salir de arqueras la hormiga abeja esmeralda, y ya no tanto, porque esta ya la juegan de segunda línea y de tercera bombi. Entonces ya cambia las cosas, ¿no? Dice, recién salió mi grupo y ya todos los pagos las tienen estrellas rojas. Es que es lo normal. Es muy buena, mientras siga el meta y no salgan nuevas o mejores, ¿no? También rompí un récord en mi nueva cuenta. ¿En serio, Nared? Ay, ay, ay. Dice, soy transportadora y me gusta la velocidad de marcha. Cierto, las transportadoras también en velocidad de marcha son las más rápidas del juego también. Es cierto eso también. Es cierto, es muy cierto. Me queda 7 ataques. ¿Cuánto me queda de la frambuesa? Listo, todavía sí me queda. Listo, gentita. Rompimos el récord. Yo con eso me quedo satisfecho. Aunque quede en quinta posición, sea lo que sea, ya superé el 1G. Y con eso ya me basta, les diría. Ya me basta, gentita. Tony, con Rimosos llegaría a 1.2 en Marmota. Sí, te diría. Necesito la Rimosos. Me sale Rimosos, gente. Cambio automáticamente a la coraza dorada. Y listo. Y estamos bien. Tony, tengo inflata sin estrellas, pero no sé si... ¿qué hormigas quitar? Ojalá pudieras poner 4 hormigas, dice por acá. Uy. 4 hormigas de una formación, claro. Es que a veces hay muchas cosas que combinar, ¿no? Difícil está, ¿no? Bueno, la tienes sin estrellas. Hasta que tengas Bombi te diría que ya te armes otra formación. Lo bueno es que tienes otras unidades donde puedes probar. En Mina también podrías probar ciertas formaciones a ver qué tal te va. Dice, la coraza funciona bien en 5 estrellas y despertar dorado. Para marmotas, que yo tengo mi berserker 8 estrellas, la muerte está en 2 estrellas y despertar dorado y la inflata en 4. ¿Qué hormigas pongo, Tony, para la marmota? Está bien eso de ahí, te diría. Mientras sigo usando coraza dorada en arquera sí funciona y he visto que sí les funciona bien. La muerte berserker sería las mejores. Ahorita berserker trata de sacarle lo máximo que puedas con el despertar. Se bufeó un poco más también. De 850 millones pasé a 946 con cristal y el despertar. Buena, crack. Yo con mi máxima activación yo sacaba 960 por ahí de máximo de daño. Y ahorita ya llego fácil más de un G y eso está muy bueno. Se nota mucho la mejora del despertar, es cierto. Sería de ahorita a ver cuánto esté en despertar dorado para ver cuánto es el máximo de bonificación que da, obviamente. Dice, aún me quedan 6 ataques en la nueva cuenta. Si quieres, probamos unos ataques ahí en tu cuenta, Nared. Unos cuantos ataques, les diría. El despertar de mi berserker está a nivel 24. Y el despertar verde funciona para PvE, Tony. Sí, claro que sí. Aunque esté en verde, te funciona, crack. Porque ya te da 30% más de daño, crack. Es más que lo que te da coraza dorada. Obviamente si le sacas ya despertar azul y empieza morado y dorado, es más el daño. Sin duda ahí se va a notar más la berserker también. Mira, ya pego más de 900. Eso es muy loco, gente. El despertar de la cristal, muy bueno. Creo que a veces la coraza dorada, gente, en mi caso sí les digo, y ustedes lo han visto, no se nota mucho. Malo. Lo malo es eso, no se nota mucho. Necesito que me salga Rimosos y ahí combinar formaciones a ver qué tal me va. Es que es lo que hay. Ahorita no he tenido suerte. Miren, les cuento un dato. En el evento de temporada,
estuve incubando cuando fue el día de incubación, gente. Y miren lo que me salió. Bombicina. Voy a bajar, miren eso. El día especial de incubación de hormigas, gente, me salió bombicina. Les diría, de Bombi ya tengo para subirla a 4 estrellas. Ya tengo la Bombi y me salió otra copia más. Tengo para subirla a 4 estrellas. Hubiera querido esa suerte que me hubiera salido en Rimosos, pero me salió en la Bombi, gente. Me salió en la Bombi. Es muy troll el juego, gente. Es muy troll. No, me salió una copia de Cristal, por ejemplo, pero Cristal ya la tengo 8 estrellas, así que ya no me ayuden mucho. Ni modo, jetita. Mejorar Gracilis o mejor Cristal Dorado, sin duda es mucho mejor. Siempre prioriza unidades de mejor daño, crack. Tony, ¿mañana revisas mi cuenta? Sí, podríamos revisarla. Es una señal, dice para acá Adrians. De las arqueras, gente. Miren eso, de las arqueras. Tengo para subir 4 estrellas. Miren, aquí está la copia. Prácticamente me han salido de arqueras. Adiós, les parece. Adiós, gracias de hada, gente. Que me salió coloratos, por lo menos. Bueno, aquí me hace falta 2 copias más para subir a 8. Eso es ya más tiempo todavía esperar. No te he leído el server, crack. Dice, no, Tony, tú sí tienes suerte, dice, para las hormigas de arqueras. Te envidio y a toda mi alianza le salió esa hormiga. Pero mira, a mi alianza le sale la Rimosos, pero a mí no. No me suele salir a mí. Me suele salir a mí, gente. No me suele salir a mí. Es la mala suerte, gente. Miren, aquí pegó otro más de un G. Ya como 6 reportes voy viéndole un G. Pero mira esta coraza dorada. Se va quedando. Lejos estoy del 1231. Taco, gente. Ahí me salió una Componotus, ok. Y una Gracilis en lo que llevo del evento. Es que es lo que hay. El juego no suele darte cosas. Yo quisiera una Loginoda, nunca me sale. El juego es muy troll. Ustedes ya han visto. Ustedes ya han visto, gentita. Tony, ¿sabes algo sobre el cofre que iban a dar por esperar tiempo en el server? Eso lo van a dar, creo, unos días antes del evento. Por disculpas. Pero unos días más el evento. Yo sabía que ese cofre lo iban a dar a aquellos que estaban en eventos de temporada. Hasta que llegue el día del evento nuevo para inscribirse. Es más que todo ese cofre creo que se los van a dar a los que no tengan chance de inscribirse en la primera temporada, crack. A donde yo tengo entendido. Es que ese cofre no regresa después del evento, crack. Es más que todo para aquellos que todavía están en eventos de temporada y no van a poder asistir a la primera salida del evento, crack. A mí me salió Coloratos y Cristal Dorado y soy de arqueras. Ya ven, es que el juego es muy troll. Es que el juego es muy troll. Voy a activar la frambuesa de una vez porque ya se me está terminando. Es muy troll, gentita. Es muy troll, gente. Déjame ver por acá. Otro mujer, miren. Solo que este fue el mayor. Aquí 1.72 me sacó. Cristal Dorado. Vale, la corazadora por lo menos algo. Y mira la chinches 17 habilidades. Es bastante, ¿no? Miren eso. Mira las chinchasinas de última línea, 17 habilidades. Ahí sí se pone a trabajar, miren eso. Dice, voy a esperar como 3 semanas para que pongan la selva nuevamente. Hasta el 16 de diciembre. Sí, tengo que esperar hasta el 16 de diciembre para que... O sea, prácticamente lo que tengo entendido es que no te van a dejar inscribirte a otros eventos, sino al nuevo evento de temporada. Bueno, a menos que sea de servidores un poquito más lejanos, o sea, de los más nuevos, que no esté todavía activo para tu servidor, ahí sí podrías inscribirte a otro evento. ¿Hasta qué server están los despertares de la Cristal Berserker? Hasta el 850. Tony, te decía que nivel irías si subieras en mi server. En 10 días. Verás, si fuera full tryhard como en mis momentos de gloria, en 10 días estuviera a nivel 22, 23 por ahí. Los niveles que más cuesta son 24 y 25 porque piden un montón de recursos y mucho tiempo de aceleraciones. Entonces, como uno no gasta, pues aceleraciones te limita, ¿no?
Yo te cuento, mira, en 2 meses, yo me acuerdo que con 20 granjas, estoy hablando en mis momentos de gloria, 20 granjas, 2 meses, yo ya era reina 25 y con T9 ya. Para que lo tomes en cuenta. Pero ahí sí es cuando tengas tiempo, ¿no? Yo sí tenía tiempo en ese entonces, ahora sí ya no tanto. Para irme así full tryhard y tener 20 cuentas para administrar a 20 gente, ya no me... Las T9 son primero, después la Evo de velocidad. Sin Aret, primero son las T9. Luego te vas a combate avanzado y ahí vas consecutivamente. Ah, es que yo las administraba en emulador, crack. O sea, y yo no jugaba mis cuentas granjas en teléfono, sí. Es muy complicado porque es cambiarte de cuenta, volver a cambiarte de cuenta es un pastillo. Por ejemplo, en computadora, hables un emulador y puedes poner que cada ventana esté con bajo rendimiento. Y yo abría 10 cuentas y en mi teléfono tenía otras 10 cuentas así. Pero ya con el tiempo me di cuenta que podía administrar macros y dejaba, por ejemplo, un macro en todas las cuentas y se mandaban a atacar insectos. Eso tenía que calcularlo bien porque no siempre salía. Y a veces cuando ya por tema de timing no me salía porque un insecto estaba muy lejano y duraba más tiempo, se dañaba un poco el macro y tenía que otra vez configurarlo y así. Pero lo que sí más funcionaba era ataques a lagartos, hacer toda la cuenta, por ejemplo, atacar en duelos, hacer una recolección rápida de todos los recursos que hay de productores. Si era el día de recolección, que se manda a recolectar solito y así. Bueno, esas configuraciones ya las he perdido, les diría, porque ya no hago ese tema de las granjitas, les diría. Ah, respondiste una pregunta arriba. Ah, vale. Tony, ¿ya viste la imagen que publicó el juego? Hace poquito lo publicó. Sobre el evento de temporada, ¿hablas? Quiero dejarlo para mañana, te diría, porque creo que mañana van a filtrar otra cosita. Mañana hacemos otro directo también hablando de eso, si no para el lunes también. Soy del 877, Tony, y estoy mi tercera selva. Ah, si estás el 877 todavía no va a llegar el 920, entonces en tu caso sí, esperar nomás a que pase todo ese tiempo para que puedas ir a los eventos normalmente. Sí, todos están varados y espera hasta el 16 de diciembre. Yo que tengo tiempo con una granja de abrir y cerrar como 5 veces al día y me estreso. ¿Cómo le haces? Es que es... O sea, tendría que explicarte cómo es el emulador, crack, prácticamente. Tendría que explicarte más que todo cómo es en el emulador. Así lo vas a entender y te das cuenta que se administra mucho más fácil. Por ejemplo, crack, yo al día de hoy tengo 4 cuentas más. O sea, 4 casi como principales. Unas 2 que me regalaron, que es arquera, y otra guardiana. Y otra que es súper fuerte, que es de Naret. También ahí a tope. ¿Quieres que use de coraza de primero? Bueno, ya desperdicié mis ataques. El buen Jordani me dijo que utilice la coraza de primero. Pero bueno, ahí estamos, gente. Bueno, gente, diría, terminando los ataques, me voy feliz con más de un G a la marmota. Ya es un récord, gente, lo superamos sin duda. Tony, pero no hay emulador para celular, ¿o sí? No, para celular no hay. O sea, les digo jugar emulador, pero en PC, ¿no? En PC, más que todo. Listo, gente. Bueno, verán, ahorita me voy a cambiar la cuenta del buen Naret. Vamos a ver si rompemos el récord en su cuenta. Más para acá. Vamos a esta cuenta que está mamadísima, gente. Lo que sí pueden hacer, gente, lo que yo he visto, si tu celular es de una gama media alta, más o menos, hay como duplicadores de estancias. Significa que puedes tener, es como tener un duplicado tu teléfono en otro espacio de memoria de tu celular. ¿Por qué les digo que es de media alta? Porque, o sea, más que todo, el mismo rendimiento de la primera estancia con la segunda se va a dividir. Entonces, ahí tengan en cuenta que van a jugar una cuenta al mismo tiempo en una estancia y jugar otro tipo de cuenta al mismo tiempo en otra estancia. Pueden combinar las dos al mismo tiempo, solo que depende de cuánta RAM tengas tu celular y así.
Hay duplicadores de aplicaciones también que te permiten jugar varias cuentas en un celular sin tener que cambiarte de cuentas también. Solo que yo no lo he probado, me han dicho. Sería de verlo, gente, diría. Mínimo para alcanzar al top 1 Kiva Reina de nivel 19. ¿Cuántas granjas ocupo? Es que mira, José, ahorita si quieres igualar a él, la única manera es con dinero. Lo que pasa, José, es que él te gana por tiempo. Ya no es por tema de granjas, ¿vale? Ya es por tema de tiempo. O sea, no sé si me puedes entender. Lo que pasa es que tú, para llegar mucho más rápido a esos niveles, lo que necesitas es tiempo. Si tú no le vas a invertir nada de dinero al juego, lo que pasa es que apenas ingresas al servidor, tienes que mejorarlo, reina, lo más rápido que puedas. Termina una construcción, ve a otra, terminas una construcción, ve a otra, mejoras la reina, lo que te pida solo la reina, la reina, la reina. Por ejemplo, la dejas la reina en un timing de 12 horas que esté de cooldown, listo. Vas, duermes, al otro día llegas, luego de 8 horas dormidas te quedan 4, aceleras esas 4 y sigues otra vez con la mejora y así sucesivamente. Te hace falta recursos, perfecto, vas a las granjas, recolecta recursos y los tienes ahí guardados, coges así, mejoras rápido la reina y así. Va a llegar un punto que la reina te va a pedir 1, 2, 3, hasta 4 días de mejoras y esos 4 días no los puedes igualar, crack. La única manera es invirtiendo dinero, o sea, por tema de tiempo ya no lo puedes alcanzar. Por más granjas que tengas ya no lo vas a alcanzar. La única manera es con dinero. Los aceleradores es lo que ya gira en torno a ello, crack. Así que pila esos, porque reina 19 ya creo que son como 2 días, algo así, no recuerdo muy bien. Verán, vamos a buscar una marmotita. Pero antes de eso, estamos en invasora. Vamos a cambiarnos a bonificaciones de ataque, defensa. Vamos acá a reformas. Vimos la reforma, 55 reformas, perfecto. Vamos a abrir 50k. Vamos a tope. Dice, tengo cuentas secundarias buenas para mi granja. Si hay jugadores activos que quieran unirse. Miren, por ejemplo, el Wilfran les pueden dar algunas cuentas para que quieran ir a su servidor también, miren. Ok, el buen Wilfran les pondrá algún tema para que estén al tanto de eso. A ver qué quieran. Ya hace falta reina 30 para los servers de construcción, aparte del día de uso de las granjas. Lo que pasa, crack, es que tú dime, Unga, si añaden la reina 30 es subir todas las estructuras a 30, ¿verdad? No sé hasta qué punto sea tan rentable eso por el tema de recursos. Imagínate los depósitos, cuánto valdrían. Vamos a mejorar eso. Es cierto que hace falta. Déjame ver aquí que mejoramos. Bueno, mejoramos defensa. La PvP más o menos nos va. Mejor, Tony, así tenemos un año para mejorar todo. Puede ser. Puede ser. Dice, falta de tiempo, estoy muy ocupado en la isla del 1200. Y el día de... claro que sí, se entiende, gente, es así. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, pues no siempre vas a tener tiempo libre. Y es lo normal, gente. Y es lo normal. No siempre tienes tiempo libre, sí. Perfecto. Ahí estamos, gente. Perfecto. Ya activamos. Vamos acá. Las mutaciones. Aquí en Rimosos tenemos el ataque de habilidad. Vale. Está bien por el momento, les diría. Ahí estamos bien. Tenemos configuración. Tenemos que sacar el insecto. Lo vamos a configurar. Bueno, aquí en el insecto de la gente es que es insecto 69. Entonces, insecto 69, gentita, pues da para muchas cositas, ¿no? Vamos a mejorar acá. Este es ataque. Sacar esto. Vamos a darle un puntito aquí. Ya saben. Vamos a irnos a acá, que es daño de habilidad adicional. 6 puntos. Da más daño. 6 puntos. Perfecto. Aquí, por ejemplo, le podemos sacar más ataque. Podemos llegar hasta esta cuenta
La gente que nos da. Listo. Tenemos aún más. Mejoramos estos 6 puntos. Perfecto. Este de acá sí me conviene ya sacar porque esta cuenta tiene más puntos para añadir eso, gente. Entonces, daño tomado no nos conviene aquí porque en PvP es más eso. ¿Listo? Este es durante la batalla, liberar. Listo. Dejarlo esto de lado. Mientras tenemos 4 puntos. Y esos 4 puntos podríamos liberarlos en la habilidad principal. Este de acá más bien es reduce el daño y este es más para PvP. Mejor le daría los puntos necesarios a la. Y estamos ahí, gente. Todo ok. Lo que sí vamos a hacer es cambiar el insecto ayudante. Vamos a poner la Sisi. Vamos a poner Sisi, gente. Insecto. Sisi. Listo. Estaría bien. Si mejoramos las probabilidades. Antes de eso también no me voy a olvidar. Hay que mejorar también el censo de talentos, que esto me suele olvidar, gente. Y listo. Y estamos todo ok. Vamos solo a cambiar las hormigas que... estamos recolectando. Sí. Nared, ahorita ya las cambié. Ahorita, bien que me hiciste acuerdo, crack. No me voy tan lejos y creo que esta es de la suerte. O tal vez nos agrupamos con otro. Están peleando esta alianza al parecer. Déjame ver cómo va la pelea. Será de ir a ayudar, gente. Creo que están peleando ahorita. Pero estos son los de... Los de STR están peleando con la alianza AO. Listo. Déjame ver cómo va mi alianza. Sí están tratando de ayudar. ¿Dónde está la alianza de Leo? STR. Me imagino que estamos por acá. Sí, estamos por acá, gente. Dice, si queremos aumentar los depósitos, cuesta muchos aceleradores y mucho recurso, igual que la reina. Eso de depósitos nivel 3, no me quiero imaginar los de 4. Imagínate. Si había depósitos que costaban más que la reina, gente. Era una locura eso. Era una locura eso, les diría, gente. Verán, voy a ir a la batalla. Tengo que ir a ayudar, les diría, gente. Va a tocar ir a ayudar, así que vamos a ir a ayudar, gente. Vamos a ir a ayudar, nos posicionamos por aquí. Mientras hablamos y luego continuamos con eso, ¿ok? Vamos a dar el refuerzo. Chuta, lo malo es que ya me cambié a PvE, gente. Me bajó la vida ahí. Bueno, vamos a molestar por lo menos un poco. Vamos a molestar por lo menos un poco. A ver si se cambió todo bien. Vamos a molestar más o menos un poco. Por lo menos un poquito. Luego retomamos los ataques. Tengo que ayudar, gente. Aunque no creo que pongan tanta resistencia, les diría. Vamos a ver. Creo que los de AOA la tienen un poco complicado. No hay tanta activación por lo que veo. Es que robot, gente, llega acá y boom. Se tanquea todito lo de la torre, gente. Vamos a ver cuánto está. Mira, solo robot está ahí tanqueándose todo el daño. Tony, muéstranos tus poderes. Literal, son muy poderosos, gente. No subestimen a los 5 centímetros. Mira ese potencial, gente. Robot nomás tanqueándose ahí. Robot tiene que tener una unidad acá y otra unidad acá construyendo. Yo también voy a entrar aquí. Ay, no, ya me sacaron. No entré, gente. No alcancé a entrar. Es que se llenó. Bueno, entremos aquí a construir para ayudar en algo. Que no se le hace difícil a la alianza, les diría. Es que solo robots se tanquea todo, gente. No le bajan nada. No le bajan nada. Déjame ver si entro acá. Vamos a ver si logramos entrar acá. Aquí estamos construyendo una torre. Perfecto. Y están tratando de construir ellos también. Creo que tenemos que destruir esta. Construimos esta para poder sacar las que siguen. Pero está bien. No creo que dependa mucho. Bueno, aquí ya lo sacaron. No logran sacar a robot, gente. Miren eso. Lo bajaron solo esto. Ay. Estrellan mucho con robot. En mi cuenta de arqueras tengo 3 cristales dorados. En mi cuenta de transportadoras tengo 2 bombicinas y 3 longinodas. Qué suerte me cargo.
muy troll el juego. Así en pocas palabras, gente, ya mucho el juego. Salen de otros tipos de soldados. Y no es así. Hay veces que gente sí tiene suerte. Aunque seas de un tipo de soldado, te suelen salir las buenas de esos eventos. Pero a veces unos no tenemos suerte. Se dice farmear kills de por acá. No logran sacar a Robot, gente. Hicieron tremenda agrupación y no lo logran sacar. Es que ahí ellos sí se quejan. A ellos sí no les tocó un buen emparejamiento. Pueden que tengan jugadores ahí fuertes sin duda para el grupo en el que llevan, que es 700 y algo, gente. Obviamente para ese grupo son fuertes. Pero ya entras en grupos un poquito antiguos, servidores 500, ahí sí ya te destrozan. Y sin duda toparte una de las alianzas más fuertes del juego, que es LOB o TWA o DOC. Prácticamente ya te das cuenta a quién te estás enfrentando ya. ¿Cuántas muertes lleva Robot? En total lleva 114G, mira eso. Pero ahí si quieren ver en tema de top de muertes, muerte de hormiguero, ahí lo pueden ver. Uy, este jugador de CTR, oh, gente, ya va en las 2G, Robot va en 1.3. Este jugador de AOA, miren, también fuerte, y Loya se llama. Tony, pero no sabes por qué cuando exploro mi granja me dice unos recursos que literal son muy bajos. Mira, la granja si es que está en cultivadora. No, ya les mostré el top. Cuando la granja está en cultivadora tiene una protección, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice depósito tan. Y mira, aquí dice protección 1.1 millones. ¿Sí te das cuenta de esto? Cuando estás con la clase que es la clase cultivadora, le decimos con la clase granja, prácticamente del 1.1 sube, creo que es dependiendo a la estructura que la tengas de la clase cultivadora, sube como a 3 o 4 millones de protección, ¿vale? Entonces significa que si tu cuenta tiene 6 millones, tú en ataque solo le vas a robar 2, porque la clase cultivadora va a proteger 4 millones. Por eso, José Moreno, si tú vas a querer atacar las granjas, es esperarse por lo menos una semana para que se carguen muy bien. Y así cuando tengan los almacenes, no hablo de los depósitos así en el inventario, sino que los almacenes por fuera, cuando estén ya a tope, tú lo que hagas es cambiar las granjas a pastora, porque la pastora hace que la protección de recursos sea 0, prácticamente le vas a robar. Aquí la protección de recursos es 1.1. Así a mí me ataquen las veces que sean, el 1.1 se va a quedar en mi cuenta. Entonces si te cambias a pastora, la protección baja a 0 y le puedes robar todos los recursos a la cuenta grande. Lo que está en depósito no le puedes robar. Lo único que puedes robar es lo que esté, lo que esté en inventario le puedes robar. No le puedes robar. Lo que esté en depósito sí, lo que esté aquí arriba. Sí. ¿Okay? Tony, maldíceme para que no me salga la hormiga que deseo. La Bombi, cierto. Ahí te maldigo acá, que no te salga pura coraza dorada. Que no te salga la Bombi, que no te salga la Bombi. Es por acá, es por acá. Estamos bien, gente. Vamos a ver si Robot sigue todavía. Miren, Robot todavía sigue, no lo logran sacar. Yo creo que están bien sin miles, diría. Ojalá te saliera la conductora, crack. Dice Tony, me voy a dormir. Gracias por el video. Dice, ayudas mucho y gracias. Sigue cosechando bendiciones. Dale, José Villasmil. Igualmente para ti bendiciones. Y éxitos el día de mañana. Lo que vayas a hacer, que te vaya súper bien también. Dice, siendo una granja desde cero, ¿qué tengo que hacer para subirla muy rápido? Lo que pasa, crack, es que las granjas son como la cuenta principal. No hay forma de subirlas mucho más rápido. De forma natural, más bien tu cuenta principal va a subir más rápido que tus granjas. Lo único que debes hacer las granjas, o sea, la misión de las granjas es ir a cultivar, gente. Prácticamente vas solo a recolectar recursos. Si tú ya ves que está por volver la marcha, esperas que vuelva y otra vez mandas a recolectar. Esa es la chambita de las cuentas grandes. Recolectar, 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 recolectar. Y estarlas protegiéndolas para que no las vayan a... ¿Cómo es esto? Para que no las vayan a farmear. Porque hay jugadores piratas que
Saben que algunos hacen granjas y te roban recursos, crack. Ahorita ya lograron sacar a Robot, pero bueno, no sacaron a todos. Dice, la siguiente marmota voy a usar General y Rubí para llegar a un jefe. La General Ácida, ¿no? La legendaria General Ácida. Buenas noches, Tony. Dice, me retiro, espero que veas mi cuenta mañana. Te deseo lo mejor para ti. Saludos desde México, Aguascalientes. Solita la hermosa gente de México. Sin duda que se va reportando por aquí. Ok, dice, ya sé lo que tengo que hacer. Más o menos. Sí, mira, las granjas prácticamente son estar recolectando todo el tiempo. Insectos también, no te olvides. Si ya tienes, por ejemplo, las unidades con la energía al 100%, trata de agotarte toda la energía posible en atacar insectos. Por ejemplo, si tú ves que en tu cuenta principal necesitas arena, atacas insectos que te den arena. Full insectos de arena. Hasta que te quedes en cero, y una vez te quedes en cero en las 4 marchas, otra vez vas y recolectas recursos. Igualmente de arena. Y así cuando ya pase 3-4 días están cargaditas de arena tus granjas. Y lo que haces con tu cuenta principal es ir y atacarlas. Y así sucesivamente. ¿Vale? Solo ten en cuenta que a las granjas se las ataca con la principal siendo invasora, para que le robes más recursos. Y ataca con T2 transportadoras. ¿Por qué con T2 transportadoras? Porque estas tienen más capacidad de carga. Van a cargar más cuando los ataques. Van a robarse más, en pocas palabras. Ángel, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. A tope, gente. Creo que las de AOI, gente, la tienen difícil. Prácticamente este es el jugador ballena de la alianza STR. Él solito se farmea esta torre, gente. No va a dejar fácil que AOA les tumben la torre. Atacar con T2 y sin insecto para menos daño. También es cierto. Lo que pasa es que el insecto también te hace más daño. Lo que pasa es que atacar las granjitas les bajas las durabilidades. Entonces, si tienes diamantes en tu cuenta granja, las puedes usar para recuperar la durabilidad también. No habría tanto problema. Bueno, eso yo de atacar las granjas lo hacía más rápido con el... Lo que pasa es que mira, estás en celular. Mientras atacas con tu cuenta principal tienes que cambiarte a la granja y estar revisando de que la durabilidad no baje tanto. Luego subes la durabilidad para continuar con los ataques. Lo normal, ¿no? Lo normal. Pero José, yo te diría, mira, una granja es suficiente. Dedícale todo el tiempo que puedas a tu cuenta principal y entra de vez en cuando a las granjas. Nada más. Una granja es suficiente. A lo largo del tiempo no te vas a estresar tantísimo en entrar muchas cuentas, porque después le agarras un poco de estrés y más bien vas a terminar dejando el juego. Te diría mejor mantente en una granjita. Sería la recomendación más sana que te doy. Te diría ahí, para que lo tomes en cuenta. ¿Qué me dicen por acá? Me dará tiempo para atacar a la marmota, gente. Es cierto eso, dice. Recomiendo a mis jugadores. Exacto, gente. Mejor solo tengan una granjita. Y si no quieren tener más presión y ya con las justas avanzan su cuenta principal, mejor no tengan granjas. Más bien crezcan a su ritmo y así, nada más. Ya tener granjas es para ser muy competitivo, gente. O sea, es más que decir, si es que tú te gusta ser muy competitivo y estar liderando el top de servidor y estar a la mano con jugadores pay to win, pues ya es crearse 20 cuentas, estar en las cuentas casi diario, mejorarlas casi al mismo tiempo que tu cuenta principal y dedicarles tiempo y así. Entonces ya cuando estén listas, farmeas recursos, creces tu cuenta principal mucho más rápido y así sucesivamente. Y al final de todo, ya no te va a dar tiempo ni siquiera para entrar a las 20 cuentas que yo... Imagínate, yo tenía al inicio 20 y yo ya no entro en las cuentas grandes. Prácticamente entro en las que me han regalado nada más. Yo tengo como 5 granjas y tengo 4 cuentas principales. Y es un estrés, es que es mucho. Es mucha sobrecarga, gente. Es lo normal, te sobrecargas mucho. O sea, a menos de que lo tuvieras optimizado, o sea, con un macro o algo así, ya no es tan pesado. Pero si no lo tuvieras con algo así, ahí sí entrar individualmente en cada granja, pues ya es cosa seria, lo normal. Con una granjita es suficiente, si quieren mantenerse ahí normalitos.
no se estresan demasiado, pasan tranquilos y bueno, no hay una batalla tan importante, les diré. Creo que este jugador prácticamente se queda ahí farmeando todo. Por acá pues difícil que saquen a Robot. Por acá déjenme ver las peleas. Bueno, Robot está liderando aquí, construyendo. Normal, gente. Tony, nosotros en esta última isla antes del Barren creo que perderemos. Pero ni jugando todas las kills. Bueno, bien, eso significa que por lo menos no se dejaron. Y hicieron el intento de poder ganar. La intención es la que cuesta, Sensei, al final. No siempre vas a poder ganar los eventos, pero te llevas algo importante que es la experiencia. Y es importante para futuras batallas. Por eso busco jugadores activos para dar algunas cuentas principales mías o que me dejen jugadores. Claro, normal. Tony, notifica que harás marmota para evitar disturbios en la alianza. Sí, sí. Eso es lo que yo pensaba. Porque si no, toman mal entendido gente y nos degradan de rango. Ahorita estamos en rango 3. Dice que ¿cuántas más granjas me hago? Dice, tengo las 24 libres menos 7 de los estudios y 8 para irme a dormir. Entiendo. Una nomás, José Moreno. Date unita. Mira, si es tu primer juego así de este tipo de estrategia, ve con una. Tampoco te sobrecargues mucho, ¿vale? Por ejemplo, los que son tryhards y se crean muchas cuentas es porque ya tienen experiencia en otro tipo de juegos y saben qué es lo que deben hacer. Pero como lo que tú vas preguntando, etc, veo que no tienes experiencia en este tipo de cosas. Así que mejor ve con una granja, trata de aprender lo que más puedas y tal vez si este juego te aburre y después te llama la atención otro de este tipo de estilo que es juegos Kingdom de construcción y mejoras. Ya en este tipo de juegos ya te crearás más cosas. Pero no quiero sobrecargarte, más bien créate una cuenta granja nada más. Crece tu cuenta granja y irás comprendiendo cosas conforme pase el tiempo. Y ahí me darás dando curiosidades también, porque hay ciertas cosas que ahora pues en nuevos servidores también implementan que yo no he visto todavía. Es que conforme pase el tiempo también añaden cositas. Dice, no, jamás me va a aburrir si te veo a ti. No, José, eso no digas. Créeme que con el tiempo, o sea, por más que te guste al inicio, puede que por tema de tiempo, quién sabe, tú ya, no sé, 1 año, 2 años que vayas jugando, ya te aburres, lo normal. Hay veces que a jugadores les pasa eso, crack. Es lo normal. Sería de verlo nada más. Por eso te digo, más bien, créate una granja y tu principal. Y con eso ya estás feliz. Te mantienes en eventos fuertes y así lo normal. Y quién sabe en un futuro pues consigues un buen trabajo y hasta le puedes invertir dinero y listo. Y ahí tienes. ¿Tienes guía para el Barren, verdad, Tony? Para irme preparando. Tengo una guía en el canal que es Isla Perdida versus Barrenland tengo. Pero una guía específica del Barrenland todavía no. La estoy por crear, espero que mejore la situación aquí en el país nomás. Por el tema de la luz. Vean, las cosas aquí en el país ya están mejorando. Según ya está lloviendo un poco más. Y el tema de los cortes de luz, de las 8 o 9 horas que nos cortaban, se va a reducir a 7 o 6. Y es algo, pero todavía sigue habiendo cortes. Lo divertido de este juego es la confianza que consigues compañeros y la competencia. También, a mí miren, lo que me encanta de este juego es que me abrió puertas. Crearme un canal de YouTube y conocer muchas personas. Eso es lo que me encanta a mí. Porque hay mucha posibilidad de que en este juego puedas aprender idiomas. O sea, si tú te pones la cosa en serio y no usas traductores ni nada, ni poner este programa de traducción, puedes darte lujo hasta que hay personas amables que te pueden enseñar a aprender un idioma, te pueden enseñar su cultura, gente amigable. Hay gente que también por animar a una alianza te compran cosas a los que den siempre lo mejor de sí como tema de recompensas. Es lo bonito porque encuentras personas buenas. A la final también con personas buenas te encuentras. En este juego también te encuentras personas malas. Es cierto. En el mundo hay de todo, gente. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Así que... mal. Si le pide un chance para hacer marmota, dile que está haciendo un directo. Sí, voy por acá. Voy a decir por acá.
Voy a escribir por acá. Listo, gente. Yo voy por acá. Tenía una marmota localizada, gente. Una marmota localizada. Voy a hacerla casi en el centro de nuestra zona. Creo que por acá nos daría. Déjame, si el robot está conectado, me lee. Listo, listo. Hay dos marmotas aquí. Me convence una de estas dos. Voy a ir por acá. Espérame, ¿cuánto tiempo queda para construir? Quedan 7 minutos. Listo, por acá dice, disfruta de... Listo, listo. Nos da chance, gente. Nos da chance, nos da chance. Dos marmotas. Por acá hay otras dos. Quería escoger una buena que nos dé el... tema de chance. Esta solitaria, esta... A marmota escojamos. Es que hay veces que marmota está en la suerte. Bueno, vamos acá, gente. Bien, tenemos las bonificaciones. Listo. Ya cambiamos el insecto, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos POV. Lo que vamos a hacer es cambiar las hormigas nomás, nos hace falta. En este caso tenemos la fluorescente y cristal dorado también. Cristal dorado lo tenemos despertar azul. Vamos a mejorar unos 4. Esto dejémoslo en ese nivel, no hay problema. Estamos de aquí, lo vamos por acá. Vamos a poner Rimosus de segunda, la fluorescente de tercera y cristal de primera. Listo, gente. Vamos a cambiar a las hormigas normales porque no te permiten atacar con hormigas. Listo. Y vamos la frambuesita. Y estamos todo ok. Algo más que me falte por si acaso. No, estamos bien. Ahorita lo que tenemos que esperar es suerte nada más, gente. Así que estamos todo ok. Vamos a ver, tenemos que esperar suerte. El récord de esta cuenta, gentita, es 1.5, ¿vale? Tenemos que sobrepasar esto. Esto quiere decir que tenemos que sobrepasar las 20 habilidades que activa aquí la cristal, gente. Bueno, aquí activo 11 la fluorescente y 14 la Rimosus. La Rimosus la coloqué en tercera línea, ¿ok? Vamos a ver qué tanta suerte tenemos ahora. Es cierto, aquí teníamos menos estadísticas que antes. Bueno, veamos. Veamos qué hay. Veamos cuánto logramos pegar, gente. Aquí pueden comprobar por qué una transportadora hace menos daño que una arquera. Eso ya se nota mucho. Por ejemplo, alguien que tuviera las estadísticas de esta cuenta, más o menos en POV esta cuenta está por los 2000 de daño. Una arquera fácil pega 2G con ese daño. Una transportadora se queda un poco. Si activé la frambuesa, gente. Si activé la frambuesa. Sí. Listo. Ahí es el primer ataque. Voy a hacer el segundo. Todavía no voy a ver los daños, gente. A ver cómo más o menos va ahí nivelado. Pues Tony dice por acá. No funcionó la maldición. ¿En serio, Michelle? Ni modo. Tienes que hacerlo en el día propio de incubación, crack. O hiciste con los intentos gratis. Dice, yo le puse una maldición a uno de mi alianza como juego y lleva 2 o 3 semanas sin poder subir su insecto. Sensei, sí que le diste la mala ahí. Sí que le diste la mala. ¿Cómo va con su cuarto meteorito? En esta cuenta... Les diría que en esta cuenta si no le hemos invertido al cuarto meteorito, les diría. Y el primer daño, gente. 1.4 en el primer daño. No está nada mal. 1.4 en el primer daño no está nada mal. Tenemos que esperar que active 16. Todavía me lo reprocha cada que lo recuerda. 1.4 en el primer ataque, no está nada mal. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos al segundo. Vamos al segundo y el tercero y vemos los 3 ataques. A ver si uno de esos da el chance.
Con 1.4 nos posicionamos en el segundo lugar porque todavía no han atacado miembros de la alianza. Déjame ver qué me dicen en la alianza. Vale. Están bien por esa parte. A la buen Yuki, gente, no le queda muy bien este horario más o menos. Ya saben, la gente de España este horario pues cortito, ¿no? 14, 13, 10. No hay muy buena activación que digamos. No hay muy buena activación que digamos. Si no hay buena activación, vamos a tener que cambiar el orden de algunas hormigas. Por lo menos en 5 ataques que hagamos para chequearlo bien. A ver cómo nos va. Dice, ahora son las 4 de la mañana ya creo. Sí, más o menos, gente. Sí, es un poquito ahí para los que de veras le tienen amor al juego y se desvelan demasiado. Tony, ¿ya viste el nuevo evento del juego donde regalarán tarjetas de Amazon y ya está? Sí, pero tienen que hacer videos, gentita. Yo les animo a hacerlo. Yo les dije que no voy a participar de ese evento porque yo, gracias a su apoyo y todo eso, yo me llevo esa recompensa fácil y me la llevo para mi cuenta, ¿no? Pero yo más bien quisiera dar el chance a que gente pueda ganar. Quién sabe, alguien que está animado y sabe crear bien, por solo no tener una comunidad, puede que tenga pocas vistas, no gane frente a mí, por ejemplo. Que yo más o menos sé de edición y nada más. Y gracias a su gran apoyo, pues puedo ganarme una recompensa mínimo de ese evento, ¿no? Entonces, más bien, dar la posibilidad de que otros puedan ganar, gente. Y saqué 1.3, 15, 12, 10, vale. Estoy viendo que no me quieren activar, así que hay que cambiar de posición, gente. Hay que cambiar de posición. Vamos a tener que cambiar de posición. A ver cómo nos va. Bien, ahí, a ver qué ataca la marmota. Con este ya vamos 4 ataques. 1, 4, 63 más o menos. 15, 14, 10. Ok. Lo que vamos a hacer es... Voy a cambiar esta. Así es lo que rompió el récord de 1.5. Vamos a ver. Es que a la final es tema de activación, gente. Por más que una hormiga esté más bufeada que otra, pues necesitas que las 3 por lo menos se activen muy bien en el mismo momento. Y así poder marcar el 1G, ¿no? Bueno, en lo que sucedió en mi cuenta principal por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver. Ya con esto todavía seguimos en 2. El primero es de Rus, vaya. Ok. Ok. Y otro jugador ahí que ha llegado a ser herido. Vale. Sí podemos superar el récord, gente. Veamos. Es cuestión de suerte nada más. Vamos ahí. Necesitamos suerte. Es la cuestión, gente. Con suerte, rompe los récords ahí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Llega ahí. ¿Cómo estás, Org? Bienvenido. Tony, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Apenas llegó y amigos, ¿sabes para cuándo agregarán el despertar de la Berserk a los servidores de 850 en adelante? Un aproximado que tú sepas. Miren, esto solo es deducción, ¿vale? Es más que todo comparando lo que sucedió cuando añadieron incubación suprema la Berserker y Cristal Dorado para servidores del 851 adelante. Cuando fue la actualización del servidor 2 hasta el servidor 850 y para lo que añadieron después, pero con la Berserker, estamos hablando de incubación suprema, más o menos tardó como unos 3-4 meses, gente, ¿vale? Entonces se supondría que sería lo mismo para el despertar. No estoy muy seguro. Lo hacen así de 3 a 4 meses más que todo porque es el chance de que dan a que servidores que estén en esos grupos de más adelante traten de igualarse en eventos por lo menos. Uy, aquí pegué mucho menos. 12. Ahí, gente, vamos a ver otro ataque. Construyendo torrecita. Los pobres de AOA, gente, les va muy mal, los pobrecillos. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para ti, crack. Bien, es que el buen Fabián, gente, tiene una cuenta full potente de arqueras. Él sin duda le pega más de 2G así facilito. ¿Tú te aburres del juego? No, gente.
Más bien por el tema de que no hay mucho tiempo, no te deja jugar mucho más. Yo por mí, yo pasara mucho tiempo jugando a las hormiguitas, gente. Ya pegué el 1.5. Pegué el 1.5. 15, 13, 14. Perfecto. Ya pegué el 1.5. Listo. Esta es, gente. Esta es. En esta rompemos, gentita. En esta rompemos. Sí creo que llegamos al 1.6. Sí podríamos llegar. Él es 1.564, 1.522 más o menos. Es que acá llegamos a 1.5 porque la cristal, gente, pegó 20 habilidades. Y eso bufeó mucho al equipo. Necesitamos algo así parecido. Yo lo único que espero es una longi para quitarme de encima el combo de cristal. Claro, necesitas eso. Si te quitas ese combo. Quitas el envenenamiento, que es lo más roto de ese combo. Bueno, en ese meta, ¿no? Ya después la evasión. Ahorita no hay hormigas que quiten la evasión. Entonces, para el meta de actual de transportadoras, así está complicado. Charnes, ¿cómo estás? Un saludito para ti, bienvenido. Y bien ahí, bien ahí. Listo. Este es el octavo ataque, más o menos. Pues ahí vamos ahí. Cuando vuelva ahí, vamos a otra agrupación y listo. Esperemos esta agrupación y vemos la anterior también. Bueno, necesitamos suerte. Es lo que les decía, la suerte es lo que hay. Estamos en plena batalla. También. Aquí en la alianza de LOB también. Solo que la tienen fácil ellos. Es que mira, si te tapas con estos jugadores, pues prácticamente solitos se llevan las torres. Los de AOA no pueden hacer mucho. En este evento sí les tocó algo desbalanceado del evento actual. Los pobrecitos no pueden hacer mucho. Por más que quieran, no van a poder invadir la zona roja. Aunque ya están llegando más de los de AOA, pero aún así se complica. Llevo 2 semanas sin ver. Pongo más de 50 millones. Kai ya va a llegar a los 10G de... No me digas de kills, ¿en serio? Y Blue, ¿en cuántas kills anda? 1.3, 1.3, nomás pegué. 15, 10, 12. Ay, ay. Vale. Ya pegué 1.3, 14. 13, 10, 3. No hay buena activación, les digo. No hay tanta buena activación. Que nosotros buscamos esa activación, gente. 15, 13, 14, algo así. Vamos a ver, con suerte, con suerte. 8G Blue. Entonces ahorita el buen Kyle está a tope, entonces. Pero 8G con Blue es una locura también. Imagínate, farmearse un evento esa cantidad de kills significa que el rival es fuerte. Porque no se suelen dejar así nada más. Cuando a veces el rival es mucho superior como en este tipo de eventos, pues no suelen darle tantas kills a los más fuertes. Porque ya saben que no hay... Uy, 1.561. Esto me gustó. Tenemos chance, gente. Mira, 15 de rimosos pegar esto. 11 aquí y 15 aquí. Necesitamos que la cristal nos bufee un poquito más. Vamos que nos bufee un poco más la cristal. Estamos 3 versus nosotros. Entonces quiere decir que los rivales no son tan fuertísimos entonces. Ni qué decir, gente, es que TWA es mucho. Es que llega Blue y Kyle, gente, es una dupla increíble de esa alianza. Como son súper activos, prácticamente siempre están en las peleas. Por eso es lo que tienen de reputación. Y esa alianza, gente, cuando estuvieron en DMC, nunca perdieron los eventos. No han perdido ningún evento hasta ahora. Bueno,
Puede que hayan perdido en un pasado evento, puede ser, pero desde que empezaron a armarse y formarse una alianza seria, DMC no perdió los eventos hasta ahora. Creo que todos los eventos de la selva los han ganado, si no menos me equivoco. Nosotros 4 versus 1 y el aliado como... Hay veces que aliados toca como granjas, gente. Lo normal es que el emparejamiento no suele ser bueno. Vamos a ir. Hagamos una agrupación y listo. 1.4. Vale. 16, mira esto. Ahí estuvo bueno este daño. 11 y 13, es que aquí la Rimosos no quiso activar tanto. Dice, oye, ¿sabes por qué te digo que no me voy a aburrir? A ver, dale, ¿por qué, José? Dice, aún no recupero mentalmente desde el último bar en contra ellos dos. ¿Verdad, Abaddon? Es que somos muy duros. La alianza TWA, ya saben que tiene ex miembros de DMC. Son rotísimos, gente. ¿Qué les puedo decir? Cambia de marmota. ¿Será que me cambio de marmota, gente? Creo que esta no me está dando suerte, ¿verdad? Cambiarse de marmota. Cierto, es cierto. Porque esa marmota no sea la de la suerte. La que ayude en el 1G. Dice porque se me... Ah, uy, por ahí borraron mensaje. Dale, dale. El buen Boris Díaz. Gracias por suscribirte, crack. 1.3, miren. No es la marmota. Podría ser aquí. Confiemos así, gente. Yo creo que en ritmos de segunda sí puede hacerlo. Confiemos en que puede llegar a ser buen la presente. Confiamos. Dice, no sabemos distribuir Kai y Blue. Solo se llevan a 5 jugadores cada uno para llenar las agrupaciones. Cada uno se va contra una alianza y las demás contra otras. Es lo que se puede hacer, ¿no? Es que mira, tener a Blue y Cal es 2 super ballenas del mismo nivel. Por ejemplo, en LOB hace falta otro igual a Robot. Por eso es que en su momento cuando Cole lo conocimos tenían a Capal. Y Capal y Robot eran igualitos, gente. Dice, ¿cuánto hizo el que tiene la coraza? Déjame ver. Hizo 1.3. Ay, ay, ay. Pegó 13, 11, 13. Mira esta fluorescente. Le pegó más la fluorescente. Es que le tiene despertar. Bueno, le tiene despertar, pero la tiene en 3 rojas. Entonces, es que es tema la final de activación, gente. Entonces ya saben. 1.4, por ejemplo. 15, 12, 10. Confiemos en esta. Esta creo que sí la puede romper. Dice Tony, ¿alguien tiene una guía de cómo subir los insectos del insecto que tiene? Te lo puedo enseñar aquí, crack. Te puedo dar una configuración PvP y PvP si quieres. Acá también podemos seguir construyendo. Los azules como que quieren infiltrarse en esta zona también. Uy, los de Frog quieren avanzar también, gente. Los de Frog también quieren avanzar, así que se vienen unas peleitas. Podría ser hoy o mañana, gente. Yo lo pinto para mañana, porque faltaría más torres. No son 4 horas hasta que llegue el estado de producción. Y hasta que lleguemos nosotros, son desde aquí. Ya para... En 2 horas más o menos estaríamos. ¿Por qué desde tu salida yo ya había descargado solo kit? Además, interesante que las hormigas en este... entiendo. No, sí, es muy interesante el juego. ¿Qué te puedo decir? Es lo que atrapó en su momento. 1.3, 15, 9, 13.
Y la Rimoso se quedó. Y ahí. Viendo este punto, gente, está quedando esto. Creo que, miren, para nivelar un poco a las transportes. Bueno, de por sí es tema de suerte, ¿no? Hay veces que te puede activar más y otro 5. Sí o sí una de estas hormigas no va a activar tantísimo, ¿no? Menos 2 hormigas activaron 500 acá. Pero en este 1.3 fueron 2 hormigas de 500 y esta no pegó tanto. Hubiera sido 300 más. Y es que coloque Rimosos de tercero para que Cristal compense un poco el déficit de la segunda línea, posiblemente. Veamos, puede ser que sí funcione. Tony, terminé mi marmota y resultó mejor Rimosos, Coraza y Cristal. Superé mi récord 2 veces seguidas. Probé con chinches incluso y estuvo cerca, pero si era algo inestable como dijiste. Exacto. Y mira, esto está sucediendo lo mismo con esto. Estoy viendo gente que con 3 hormigas de daño, o sea, del mismo tipo, el tema de los ataques se vuelven inestables. Se vuelven inestables. Bueno, mi coraza dorada no está a tope. Está a tope. Pero voy a cambiar cristales, así la voy a dejar, por si acaso. Vamos a compensar un poco, más que todo que Cristal se chupe el déficit. Porque una de esas 3 se va a dormir, se vuelve inestable un poco la posición. 1.483, 16, 13, 11, claro que sí. Una de las 3 debe dormirse, lo que estoy viendo. Claro, y es cierto lo que me dijeron. Tener 3 hormigas de daño se vuelve inestable la formación. Es lo que pasa en transportadoras. Algo raro, gente. ¿Cuánto daño de marmota hace Fabián? Fabián hace más de 2G, gente. La del medio siempre le va peor, exacto. Eso también en arqueras, gente, confírmenme. ¿Será que en los 3 tipos de soldado lo mismo es? Ah, en serio, José Moreno, vaya. Entonces sí era un seguidor un poco... Digo, ya. Hola, Tony. Tiempo que no venía a tu directo. Sí, leyenda, los tiempos que te veo y bienvenido de nuevo. Gracias por estar acá, crack. Mayormente es la última línea, dice por acá. Más bien yo diría la primera y última suelen ser más activas. Vamos a ver esta. Esta pegó 1.342. 14, 14, 11. Bueno, algo, gente. Por lo menos Cristal en segunda se mantuvo bien. Vamos a ver, otra más. Vamos a ver. Ya tengo juntados 300 huevos. Uy, 360 huevos. Ya leyenda. Qué god. Entiendo, José. Vale. Solo que uso Bombi de segunda. Por más mal siempre me activa unas 20. Claro que sí. Frambuesa, se me está acabando la frambuesa. No, todavía tiene. Sí, está un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, en mi cuenta, la Cristal es siempre la que se afecta. Esa es la que siempre le va mal en los ataques. Pero por lo demás, las dos siempre van de lujo. Con coraza dorada podría ser, gente. ¿Será que probamos con coraza dorada quitando alguna hormiga? Confiando en que tal vez a coraza le afecte todo lo malo. Vamos a ver ahí. 3, 2, 1. Bien. 1.341. Es lo que sucede, mira. C10. Yo creo que viendo esto voy a rotar. Tal vez sea porque 3 hormigas de daño no sea la mejor opción, ¿vale? Probemos con la coraza dorada. Hacer una prueba. Ya que aseguramos algo. Pero vamos a probar. Vamos a probar esta de aquí. Así. Para que la coraza se afecte. Y luego probamos en vez de la fluorescente Rimosos. A ver
Yo tal vez voy a bajar mucho daño. Vamos a ver esto, si es que se mantiene más la activación de estas dos hormigas. Y si quieres hacer los últimos 5 ataques en otra cuenta. Naret, si me das la oportunidad, sí. Creo que estoy terminando los ataques de aquí. Después de pruebas, Coraza va mejor de medio y última línea. Yo siempre coloco de segundo. Siempre la coloco de segundo. La tercera suelo dejarla porque hay chances de que una hormiga de daño sí se potencie. Yo sigo usando muerte con inflata todavía. Berserker no puede que sea el combo. Mira, algunos me han dicho que Berserker, o sea, están utilizando Coraza, Berserker y la muerte. Y les va bien, ya han roto récords. Pero bueno, es también de suerte, ¿no? Puede que en ese momento, por probar, le dio suerte. Ah, quieren que les comparta la configuración de talentos del escorpión. Aquí está. Este es Baby E. Dice, pues esas 2 semanas recupera los datos de teléfono. Jugar el juego algún día. Dale, José Mono, qué bueno que hayas vuelto. Más bien, para que vayas a tope también y vayas aprendiendo poco. Esta es la configuración que hice, gente, actual. A ver cómo nos fue aquí. Pegué 1.3, verán, qué curioso. 15, 12, 10. Ok. 12, 12, 10. ¿Cuántos ataques me quedan todavía? Quedan 3. Ay, ay, ay. Gente. Deja de ver. Bueno, hagamos los últimos 3. Ya que pase, gente. Dale, Boris. Esa es forma PV. La configuración que tengo. Porque dice, mi cuenta podrías, Tony, con las arqueras. No me daría chance, te diría. Más bien, los minutos que sobre las haría con la cuenta del bueno. Más que todo por el tiempo, gente. No me va a dar. Vamos a ver. Dice, ¿saben cuál es la formación de arqueras free to play más fuerte para... Ahorita verás... O sea, por la salida de Berserker con el despertar, están jugando Berserker, muerte con Coraza. No sé si sea la más fuerte. Puede que todavía Inflata y muerte siga dando mejores resultados a algunos con Coraza también. Puede que sí. Ahorita lo veo Chell. Ahorita lo veo Godplay. Pegó 9.6. No me digas eso. ¿Quién te pasó esa captura, Michael? Puede que vaya a ser fake. Porque hay veces que me he topado con noticias fake, te diría. O lo encontraste en algún lado. Vamos a ver. 1.479. Y mira, 16, casi 600. Está interesante esto. Solo que... Miren, si ponemos Rimosos, por ejemplo, en vez de Coraza. Y eso que miren, la Coraza no tiene nada de estrellas. Estamos pegando más o menos... Estamos pegando 1.479 como máximo ahorita. El canal de mi alianza, un miembro me lo envió. Ay, 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 lo tengo que presentar, gente. Tengo que presentar. Qué locura lo del tigre árabe, gente. Será el primer jugador en llegar al... Ay, ay. Está muy cerca ya de ese récord. Déjame. Vamos a cambiarla con Rimosos, a ver. Para probar. Si ahí lo tenemos.
Ah, puede que con 3 hormigas de daño se vuelva inestable la formación. Sea cierto eso. Puede que no funcione tanto en PvE utilizar 3 hormigas. Parece que no rinde tanto, más bien es dejar una que se afecte. O sea, por lo menos como coraza dorada, que mantendría un daño elevado en tu formación. Porque ten en cuenta que el despertar de la coraza dorada es dar bonificación al equipo, ¿no? Más daño de habilidad por lo menos. Entonces eso como que compensa un poco. Le da chance a que otras hormigas la activen más y que ella más o menos se quede nivelada ahí. Está curioso. Está curioso, está curioso. Está muy curioso, gente. Está muy curioso, gente. Curioso, les diría. Vamos a ver en este ataque, a ver. 1, 4, 22. 12, 10. Mira, 16 la. 200. Claro, es que lo que pasa es que como que las 3 se distribuyen un poco la activación, ¿no? Por ejemplo, aquí si la cristal activaba 16, ya llegaba al 1.6. Fácil llegaba al 1.6. Pero como que la activación se distribuye en las 3 hormigas. Y ahora cambio la Rimosos por cristal. Digo, la... Tony, ¿qué es más fuerte? ¿Dolly Longi Berserker o Dolly Inflata Bombicina? Dolly Inflata Bombicina diría yo que está más fuerte. Aunque Longi Berserker ya por la despertar a Berserker se bufa mucho. Porque mata mucho, tiene mucho ataque normal a Berserker. Es cierto, está difícil esa decisión. Me han dicho, verás, así hablando en serio, me han dicho que Dolly Longinoide Berserker va mejor que Dolly Inflata Bombicina. ¿Será por algo? No lo sé. También es cierto que no muchos tienen la Bombi con Inflata con el combo. Tal vez sea por eso que muchos no pueden dar tanto opinión. En cambio, pues, Longinoide Berserker, pues, con meta pasado y muchos ya lo... Sería esperar un poco más de tiempo. Yo diría, si tienes la posibilidad de probar Inflata Bombi, hazlo. A ver qué tal. ¿Cómo estás, Sky? Buenas noches, Tony. ¿Ya llegaste al 1G de daño? Sí, crack. Logré superar en mi cuenta principal. 1G de daño en mi cuenta principal. $1.345, miren eso. A comparación del 1.422 que fue. Está. 1.3 con coraza dorada. Es que miren, es cierto, le da chance a activar más las hormigas de daño. Por ejemplo, aquí mira la fluorescente, pegó 505 millones. Mira mi 490 millones. Y el déficit te afecta en la coraza dorada. Mira eso. Por lo menos la cristal dorada también estaba cerca de las 500. Y con poca activación, mira eso. Vaya. Un dato más del evento PvE. Sería de hacer más pruebas con esto. Viendo esto, gente, porque obviamente al inicio no se puede hacer tanto porque no habían tantas hormigas de daño, ¿no? Pero al momento de ahora va a tocar ver qué escoger de daño, porque estamos viendo que utilizar 3 hormigas de daño, como que entre las 3 no suelen tener tanta activación, pero si dejas que una no tenga así como la cosa dorada, que normal, ¿no? Dice, Inflat y Bombe necesitan una guardiana adelante para que aguanten, porque ese combo de Dolly depende de activar muchas habilidades. Perdón, de la Bombi. Claro, la Bombi tiene que activar mucho. Perfecto, gente. Ya hice todos mis ataques. Ahorita lo que voy a hacer es cambiarme la cuenta del Wegnaret. Y vamos a hacer los últimos 5 ataques ahí. Que en esa cuenta ya rompió su récord. Sabe, con suerte la activa. Miren esto. El Wegnaret, miren con este marco en el servidor 1340.
¿Qué más quieren, gente? Miren eso, gente. El buen Nared en el 1340 con este marco. Está infundiendo respeto en los nuevos servidores, el buen Nared. Ronnie, ¿cómo estás, crack? Antes de irnos a la cuenta, gente. Vamos de una vez por acá. Esto también lo voy a poner en el chat de la comunidad. Pero ya vayan enterándose por acá. Esto ya sucedió hoy mismo en el evento PvE de Marmota, gente. Tony, llegué a un G siendo transporte. Muy buena, felicidades, crack. Yo también logré llegar al un G, al fin. Gentita, vayan preparándose. Si están sentados bien. Y si no lo están, gente, siéntense. Vayan preparándose para lo que van a ver a continuación. Es algo que próximamente este jugador, gente, va a romper la marmota. Romper la marmota. Y muchos sabrán, si están atentos a la pestaña de comunidad, es esta de aquí, gentita. Vamos por acá. Es el tigre de la alianza de Dog, gentita. Pegando 9G a la marmota. Estamos hablando 9.000 millones de daño, gente. Son 9.000 millones de daño. Este jugador ya va a llegar a los 10.000, gente. Está cerca, está en 9.6, gente. O sea, es una locura. No sé con qué formación estará atacando. Sería de que alguien esté en... Es que esa alianza es muy privativa, gente. No suelen nada sacar de información. Lo único que puedes ver es verlos en eventos pelear nada más. Y alguno que otro que filtre una información así muy exclusiva. Pero, gente, pegar 9.6. 9.6 es una locura. 9.6 de marmota, gente. Está cerca de los 10. Tony, ¿has visto la estrella de hormigueo del tigre? Sí, ya tiene la última. Robot también está cerca ya. Con Robot vamos a verla. Ustedes saben, por el tigre como nació en servidores un poquito más antiguos que Robot, él tiene la ventaja de tiempo. Por eso es que él desbloquea más antes la estrella. Es por tema de tiempo. De ahí lo vamos a ver próximamente en Robot, Kyle. Blue Ant va a tardar un poco porque ella dejó de jugar un buen tiempo. Entonces ella sí va a tardar en sacar la estrella próxima. Entonces lo estaríamos viendo en Robot también, cómo se ve en el mapa. También en directo para que lo chequen. Entonces 9.6, gente. Ya mismo a los 10.000. Los 10.000 millones, gentita. Bueno, en prácticamente 10G, que es resumido a lo que nosotros decimos, ¿no? Así que enhorabuena a este jugador. No sé qué formación estará usando. Debe ser con Bombi, gente. Obviamente comprando el bufo de marmota que te da 50% más. Antspan sigue jugando. Claro que sí, sigue jugando. Si es que preguntas. O si estás afirmando, me imagino que sí. Es que 9.6, gente, es mucho. Es mucho. Él va a ser el primero en llegar a los 10. Ahorita los jugadores, en lo que hemos visto, como Robot, Kyle, Blue Ant, Cats, esos jugadores están por ahí en los 7, gente. Alguno que otro entrando a los 8, pero ese es el primer jugador que ha pasado de 8 y luego a 9 de una. No ha tardado ni tiempo, gente. Eso es una locura. Eso es una locura, gentito. Bueno, a ver, el buen Nared. Me dice que ha roto su récord. Ha pegado 200 millones a la marmota. Ay. 200 millones a la marmota. Utilizó la general ácida. Nared, necesitas sacarte la coraza dorada, crack. Urgente, necesitas cambiar de una coraza dorada por esta general ácida. No sé en qué lado tengas esta estructura, déjame ver. Ok. Necesitamos que te saques la de la coraza dorada, papu. Te hace falta esta. Esta coraza dorada la necesitas tener en la formación pro. Más que todo para utilizarla en PvP. Ve planteándote esa, crack. Sin duda, sin duda. Con esa rompes más todavía. En eso ando, perfecto, perfecto. Necesitas ese despertar. Ya despertar ahí uno, le subes 20 niveles, listo. Obviamente, si tienes la posibilidad en un futuro, le sacas despertar a la tetra, también te funciona muy bien. Es que mira,
Si tú ves estos dos daños y ves el daño de la tetra, 15 habilidades, esto es una locura. Es una locura. Vamos por acá. Me imagino que el buen Naret debe estar en... Uy, a ver, suprimir marmota. Uy. Si el buen Naret anda dominando en el top de marmota, gente. Dice, ¿hay alguien más pay to win ahí que Naret? No veo. O sea, Naret sabe la estrategia para mantenerse y sacar provecho en los eventos PvE. Porque él ya tiene la experiencia, gente. La arqueada no pega más duro que esa general ácida. Pero necesita sacarle el despertar, es lo que pasa. Por ejemplo, si tú buscar entre arqueada y coraza dorada, mejor coraza para asegurarte el evento PvE de marmota. El número 2 es más mucho pay to win que yo. Yo entiendo eso, Naret, pero ¿sabes qué es lo diferente tú entre él? Es que tú sabes, tú ya tienes experiencia. En cambio el otro puede gastar lo que él quiera, pero no sabe cómo enfocarlo. Esas son las diferencias, gente. Esas son las diferencias. Y también la suerte, porque puede que en este evento se haya activado bien. Sí, pero esas 7 habilidades, esa general seguro otra funciona mejor. Sí, yo lo entiendo, gente. Eso sí, yo lo entiendo. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, coraza sin el despertar no es muy buena. Tal vez general ácida sea mucho mejor. La coraza necesita sí o sí del despertar, gente. Por ejemplo, la hormiga azúcar dorada también es muy buena, pero sin el despertar es muy mala. Prácticamente, si o sí quieres armarte una formación, necesitas sí o sí el despertar. Necesitas sí o sí el despertar. Por ejemplo, aquí tiene la arqueada del buen Naret también. Solo que entre arqueada y la general ácida, creo que la general ácida tal vez haría más daño. Tal vez haría más daño ya. Bueno, podríamos hacer unas pruebas aquí en Legueto PvE. Les diría. Vamos a probarlo. La experiencia en la red rosca, dice por acá. Claro que sí, eso pesa mucho, gente. Ahí debo cambiar una agrupación de un minuto. A ver, verán. Naret. Tal vez probaste la arqueada delgada en vez de la general ácida. A ver, tal vez por si acaso podríamos probarla, a ver si hace más daño. Déjame ver aquí en el tema de pruebas. He hecho unos 155. Más bien solo he hecho con... He hecho solo con la... Esas marchas son muy lentas de su lado, dice por acá. Es que son servidores nuevos, gentita. Aquí no van a ver gente súper poderosa, gentita. Me falta subir experiencia en las... Ah, ok. A ver, déjame ver cómo va aquí la... Ah, no están desbloqueadas las habilidades, claro. Es que es escoger entre uno. Por ejemplo, el buen Naret, la general ácida es la que salió más antes. Entonces le dio chance para que pueda usarla, claro, claro. Entiendo. Gente, mi gato está aquí. Lo tengo que bajar, gente, porque si no me desconecta una cosilla y ahí sí el directo se desploma. Entiendo. Bueno, la última opción sería ya más bien probar con esto. A ver. Lo que podríamos hacer, Nared, es... ¿Cómo se llama el gato? Se llama Leo, gente. Hagamos este cambio, Naret. A ver si es que nos funciona. Vamos. Son los últimos 5 agrupaciones. ¿Cómo tienes la distribución de los talentos? Déjame ver. Tienes 27 talentos. Le diste toco. Ay, no. Cancelemos. Naret, ¿tienes para reiniciar los talentos? Déjame ver. Reinicio los talentos. Pero reset de insecto puedes hacer. A ver, déjame ver. Sí puedo. Lo que pasa es que no está bien distribuido, te diría. Más bien irse por el ataque de habilidad te iría más. ¿Ya revisaste las salidas de la nueva guardiana del próximo evento?
No, cierto que salió un anuncio de eso. Verán, hijo, tendría que hacerlo mañana. Sí o sí me va a tocar hacer mañana, gente, esa revisión. Y dejar la revisión de cuenta de suscriptores para el lunes. Me va a tocar así o hacerlo así. Lo voy a hacer mañana, porque creo que mañana van a filtrar otra cosa también de eso. Hay bastantes cosillas que hacer. Vamos a reiniciar, gente. Vamos por acá. Vamos a ir aquí. Vamos a darle los 6 puntos. Me sobran 7 puntos de talentos. Le voy a dar a más ataque. Ah, no, esta es velocidad de combate. No nos conviene velocidad de combate aquí, así que defensa. Esto me va a dar ataque. Esperamos los 2 puntos de ataque. Otros 2 puntos de ataque. Salud. Restricción. Y aquí nos da ataque, pero ya no nos da los puntos de talento suficientes. Déjame ver aquí. Ataque. Piensa bien. Aquí son 6 puntos de ataque. Listo. Como son pocos puntos, gente, no podemos hacer demasiado. Así que tenemos que ir con lo que tenemos. Cuando ya llegue el evento de migración, ¿a qué server migro? ¿A uno más de los nuevos? No puedes... Mira, José, un dato que te doy. Cuando llegue el evento de migración, no puedes irte al servidor que tú desees. Prácticamente el juego te pone en un rango de servidores. Y en ese rango de servidores, crack, es al que puedes migrar. No puedes irte al que tú quieras. La primera migración solo te van a permitir migrar, creo que 5 servidores arriba de los tuyos y 5 bajo de los tuyos. No puedes irte al que tú desees prácticamente. Listo, vamos a probar. Ahí sí vamos a probar la primera agrupación. Pero no me da cuenta porque aquí en los 200 millones tú tenías daño de habilidad. Esto no lo vi aquí en el tema de... Tienes ataque de 74. Por lo menos con esto lo vamos a subir cerca de los 90, más o menos. Con eso tendríamos... Con una buena activación rompemos más. Vamos a ver. Con esos 5 ataques veamos si es que nos va bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. También tiene otro reseteo y así lo pone al insecto forma PvP. Así que estaría bien, gente. Sí que estaría bien, gente. A mí que me envían un mensaje por acá. Perfecto, perfecto. A ver. Veamos si en esos 5 ataques nos va bien. Vamos a tope. Lo que tenía configurado aquí el buen Nared era cuando la tropa de la el 50% de inflado de aumentar el propio ataque, lo cual dura 2 rondas. Más ataque también. Claro. Dice, ¿crees que con todo lo que te dije me vaya a aburrir en el juego? Puede ser que sí, crack, te diría. Puede ser que sí. Es que es más que todo cuando salgas, crack, del colegio en el que estás y luego vayas a la universidad y así, ahí hay poco tiempo ya. Tony, pero no explicaste cómo subir los insectos o reunir más rápido lo que se necesita para subir un insecto. Es que no hay otra forma más rápida de reunir subida. Si hablas de subir los niveles o talentos de insectos, no hay otra más rápida que en la instancia misma de los insectos, crack. La única forma de... Está aquí insecto, foto de casa. La única forma de sacar mejoras del insecto, gente, es aquí. No hay de otra. En el desafío, por más fuerte que tengas un insecto, pues lo desafías. Así que traten de desafiar aquí a ver si llegan mucho más alto. La única forma es... Esto es la recuperación pasiva de cómo subir los niveles de los insectos. No hay otra cosa más rápida de cómo hacerlo. A menos de que compres. No hay más. Cuando lleguen más eventos así como colaboraciones, etc, etc, ahí suelen llegar también. Pero a partir de ahí no hay otra cosa más, crack. En eventos ya saben que les dan huevos también para acelerar eso y que tengan más corazas de ascenso también. En misiones activas también, como lo han visto, solo que aquí este servidor no está preparado. Y ya saben que las misiones activas también te dan corazas de ascenso y ese tipo de cosas. Entonces, es bueno, es lo que hay. A ver, vamos a revisar 2 ataques. Uno fue 173. 13, 10, 9. Y aquí fue 13, 5, 12. Bien sería poner la tetra de última, será. Es que la tetra es 15.
180. 10, 14, 14. Cuando pegó 185. Ah, sí. Y probó de segunda, por ejemplo. 13, 6. Ok, podríamos verlo ahí. Dice, mi cuenta granja debe ser clase pastora y cultivadora para la principal. No, bueno, mientras tanto la principal debe ser cultivadora. La granja debe estar en cultivadora también. Mientras vayas recolectando recursos, se vaya llenando los depósitos de recursos y así, llega el momento de recolectar la granja crack. Ahí sí la granja la cambias a pastora y tu principal a invasora. ¿Ok? La invasora, ya sabes, roba más recursos. Y la pastora pues no tiene protección y se deja robar todo. Ese es el déficit que tiene la pastora. 182 pegué aquí. 14, 8, 13. Es esperar suerte nomás de activación aquí. Esperar suerte nada más. Qué buena, le tuvo suerte aquí pegar los 200 minutos. 107 pegó. Claro, aún así pegar a 180 se lleva el top aquí. Dice, ¿tú cuando empezaste en el juego de dónde aprendiste tanto? Yo aprendí de otros juegos, crack, parecidos a este. Pero lo curioso es que antes de que saliera The Ants, estamos hablando hace 2 años, y otros juegos que son buenos como Rise of Kingdoms. Todos esos tipos de juegos son de mejoras estructuras, se les dicen juegos Kingdom o juegos de mejoras o juegos pay to win, como tú quieras llamarlo. Prácticamente todos estos tipos de juegos tienen similitud porque todo se trata de mejorar cosas, pero cada uno de estos tipos de juegos lo que le hace diferente es que tienen una diferente estrategia. Bien de subida de niveles, escoger qué tipo de soldado es bueno. Más que todo se toma en cuenta eso para que no pierdas tiempo, porque de alguna manera pues mejorar una que otra cosa te hace perder tiempo, que al final te das cuenta que en un futuro no sirve de nada. Entonces para optimizar tiempo mejor mejoras las cosas que sí valen la pena para que en un futuro no gastes en vano y las cosas que tenías ahorradas las utilices en otras cosas que tú sabes que en un futuro te van a servir. Entonces yo por ejemplo crear granjas y ese tipo de cosas a mí me las enseñaron en otros juegos parecidos a esto, crack. En su entonces pues te estoy hablando hace como ya tal vez 6, 7 años. Había un juego popular que se llama Rise of Kingdoms. No jugaba mucho ese, a mí me gustaba otro que era Clash of Kings se llamaba. Muy buen juego, así un juego de castillos, era muy bueno. Igualmente pay to win, pero era muy bueno. Ahí dominaban mucho los chinos y eso era lo malo. Por lo menos aquí no hay tanto chino, pero sí hay uno que otro. 174, 13, 6, 14. Está manteniendo. Dice la descripción de esa cuenta. Seguido dan saludos y gracias por tus videos. ¿En serio? Es que miren el buen Nared ahí. En la descripción ha puesto YouTube, TonyJM20 y Nared. Uy, qué crack el buen Nared. Sin duda ahí dando buena publicidad. Miren eso. Beas Lore es igual que The Ants, ¿no? Sí, es igualito. Prácticamente de la empresa de The Ants mismo. Beas Lore. Es igual que The Ants, solo que trata de temática de animales de la selva, ¿no? Es bueno. Por ejemplo, Primitive Era es otro juego que fue al inicio de los desarrolladores de The Ants. Luego lo vendieron a otra empresa. Y Primitive Era es igual que The Ants. Hay otro juego que se llama también, a ver, es Beas Lord, The Ants, Primitive Era y me falta uno. Falta uno, les diría. Falta otro más que tiene la empresa. Bueno, me olvidé. Hay otro. Pero prácticamente son lo mismo. Solo que cambia la temática nomás. 178 pegué. 14, 8, 13. Claro, puede ser que sea mejor. No, Clash of Clans es otro tipo de juego. No. Lords Mobile también es similar, sí, porque trata de mejoras, atacar castillos y otros. Lo que hace diferente a Lords Mobile es que tienes un personaje y le debes sacar
equipamientos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, esas mecánicas son diferentes. Es lo que hace diferente a cada juego, ¿no? Rise Empires es igual por acá. Claro, bueno, diríamos que sí. No he jugado ese juego, ¿vale? He visto las descripciones y me han dicho que Tony, mira, Rise Empires es igual. Solo que Rise Empires creo que es más antiguo. Es más antiguo que estos juegos. Son de igual de esos de antaño, así, de los que iniciaron así este tipo de juegos pay to win. Lo bueno de The Ants es que trae la temática de hormigas, gente. Y creo que eso pegó mucho. Pegó mucho y atrae mucho a la gente a jugar este tipo de juegos. Si tú eres amante, qué sé yo, de la vida biológica, te gusta las plantas, animales, insectos, muchos juegos no tienen eso incluido, ¿no? Y este tipo de juegos sí tienen. Creo que alguna que otra cosa sí va fuera de lo común, ¿no? Pero en la gran mayoría sí habla parte de la naturaleza. Me dan ganas de jugar Beat Lord, dice, porque soy fan de los animales. Puedes hacerlo, es buen juego. Te lo voy diciendo, si tú ya tienes experiencia en The Ant, te va a ir de lujo en ese juego. Vas a ver prácticamente los mismos animales que hay ahí. El tema de activación de habilidades, daño de habilidad, hacen lo mismo. Solo es cuestión de que tú compares los animales que hay en ese juego con los de The Ants y te das cuenta quiénes son cada cual. Es igualito. Hace años jugué Tales of Pirates, dice por acá. Ese sí era muy pay to win. Eso sí confirmo. Hay jugadores, hay juegos más pay to win que The Ants, verán. Lo que pasa es que tarde o temprano un juego se vuelve muy pay to win por las cosas que van añadiendo. Si tú comparas The Ants hace 2 años, bueno, digamos hace 3 años cuando se lanzó, no era tan pay to win. Prácticamente tenía cosas que los jugadores free to play pues lo conseguían. Obviamente a un pay to win no le podías ganar porque tal vez él compraba aceleradores, mejoraba los hormigueros más rápido, llegaba a 25 rápido. O sea, antes no había todavía insectos y sin hablarles que todavía no había hormigas pay to win. La primera del juego fue la hormiga panda, la primera que añadieron al juego. Fue muy bestia esa hormiga, muchos jugadores se volvieron muy pros con esa hormiga. Hasta que la nerfearon y así sucesivamente con lo que pasó, ¿no? Entonces, lo normal. Ya conforme pasa el tiempo, este tipo de juegos se vuelven un poquito más caros, por las cosas que van añadiendo, lo normal. Siento que me iría bien porque tengo experiencia en The Ants. Claro, claro que sí, crack, te va súper bien. Súper bien, gente. Bueno, ya hicimos más o menos 2 horas y media de directo, gente. Eso estuvo bien. Los tiempos que no nos lanzamos un directito tan lejano. Bueno, a veces ni se siente porque este tipo de transmisiones que solemos hacerla con la marmota, gente, toma tiempo, ¿no? Mientras yo les voy explicando, hacemos los ataques, más dinámico y pasa el tiempo volando. Entonces, como que no se siente. Pero por lo demás, muy bien. El buen Ared en este servidor va a dominar mucho tiempo. Hasta que tal vez salga una hormiga muy fuerte y ahí sí el buen Ared pues no le vaya a hacer frente tal vez a alguien que se compre mucho, ¿no? Pero por lo demás, va todo ok. Cualquier duda, inquietud, ya saben, me la pueden hacer por Discord. Bueno, el día de mañana sí voy a andar un poco ocupado, gente. Saben, hay que disfrutar de la vida, gente. Mientras puedan, salgan con la familia. No sé, si tienes amigos que te invitan a algún lado, salgan, gente, hay que vivir. No hay de otra. Hay que vivir cada día como si fuera el último, gentito. Y pues bueno, disfruten de todo, gente. Un abracito a todos. Espero que se la pasen muy bien. Voy a tratar de organizarme bien. Si es que mañana no hago revisando cuentas de suscriptores, lo haría para el lunes, porque tenemos que analizar algunas cosas que van a añadir del nuevo evento. Y sin duda añadieron ya la hormiga nueva del evento. ¿Con qué habilidades posiblemente, qué habilidades vaya a tener? Es lo que hicieron con el evento de la sala frondosa que fue en su momento, ¿no? Sí lo mandaron, solo que no mandaron el orden exacto de las habilidades, pero ya anunciaron un poco de qué es lo que trataba. Eso es muy bueno, así que lo vamos siguiendo y lo vamos a seguir poquito a poquito. El día de mañana vamos. El día de mañana lo vemos, gentita. Bueno, ahora sí, me despido. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Cuídense mucho. Que tengan buen descanso. Si es de día, pues o trabajan el domingo, porque hay gente que trabaja, gente, es lo normal. Éxitos en su trabajo, y si no vas a descansar y pasar con familia, pues éxitos en todo. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo directo, gente. Cuídense mucho. Bye bye, nos vamos. Los quiero mucho.